aleluya. Te adoramos, Dios, aleluya. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. You may be seated. Se pueden sentar, tomar sus asientos. No se los lleven para la casa. Alabado sea el nombre de Jesús. I'm very happy. Yes. The guy I call my Italian brother is here. Finally, you made it home. And my son, Louis. Yes, I'm very happy. Believe it or not. Inside, I'm running. You don't see it, but I am running. A happiness. God bless you guys. I don't know if you understand English. Yes, he does. Okay. So I'm very, very happy, really. When she told me that she was going to bring you through the year, I'm like, yeah, that's my girl. I said, because I keep always sending him the flyers, and he's like, one day. I said, no, I'm going to get her. She's going to bring him. So I'm very happy you guys are here. And like you see, normally we got another family that normally comes. She didn't make it today. She got 2 small kids, but normally we got that family and another person that been visiting us. But today it's you guys. So I'm very happy. Hopefully you don't have a church to go, and hopefully God touches you guys to keep coming. It will be joy for God and myself having you guys here. I'm waiting for her to get ready. What happened? It was bad. And she'll be translating, because it's easier for me to preach in Spanish. I can preach in English, but it's more easier, and that way she can translate it for me. But really, I'm very happy. You see, this is a process. When you start a church, it's a process. It's not like you get 100 people once. It's little by God bringing people. So it'll take time to time until we grow like where God wants us to grow. But I believe in His word. I believe in His calling. And I know that God is here. That's the most thing. I always said, if you call me to become a pastor, your presence have to be with me, because if not, I'm not going nowhere. Because me, I cannot save nobody, but God can do anything. He can heal. He can free the souls. He can do everything. Me, I'm just a tool in His hand that He uses to do what He wants to do. So I'm going to start. Let's get up, stand up, and I'm going to read the Bible. And then after that, she's going to read it in English, and then we'll start the message. So I'm going to continue from now on in Spanish. If something comes in English, well, you know how it is. So voy a leer de Colosense, capítulo 1, versos 15, 16 y 17 y 18. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amen. You will be reading from Colossians chapter 1, verses 15, 16, 17, and 18. ¿Ves que puedo hablar inglés? You forgot to translate that. Oh, you see, I can speak to you in English. Colosense, capítulo 1, del verso 15 al 18. Alabado sea el nombre de Colossians Jesucristo. chapter 1, verses 15 through 18. Amen. We worship you, God. Aleluya, santo Dios. Ustedes me han visto You've seen me como compañero de trabajo, as a co-worker from como, my job, como amigo, like a friend, pero hoy van a ver la otra fase but today you're going to see another phase de predicador, of a preacher, que esa fase ustedes no han visto, of that phase that you have not aunque yet sé que seen. Luis ha visto videos míos predicando, Even though you've probably seen videos of me preaching, pero es la primera vez que me ven vivo. but it's the first time you see me live. So, para mí, pues yo espero que Dios le hable a sus vidas, como va a hablar a la mía también, So I hope that the Lord speaks to your life the same way He's going to speak to mine, y que Dios haga conforme a su voluntad en nuestra vida. and that God does His will conform to our lives. Todos lo tenemos. Amén. Do we all have it? La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Él es
es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todos tengan preeminencia. Amen. Colossians chapter 1 verses 15 through 18, read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything he might be preeminent. Amen. Padre Santo, Dios bueno de poder y misericordia, una vez más vengo ante tu presencia, Dios mío, proponiéndome a predicar tu palabra, Padre. Como siempre te pido, pasa el carbón encendido por mis labios, seas tú hablando a nuestras vidas, seas tú administrándonos a través de tu palabra, Dios mío. Que tú seas el que liberte, que tú seas el que sane, que tú seas el que salve, Dios mío. Que en esta hora, Dios mío, tú hagas conforme a tu voluntad, porque esta es tu casa, Padre mío. Aquí el jefe eres tú, mi Señor. Padre, yo te pido que nos ayude a ser hacedores de tu palabra, y siempre te daré toda la gloria, toda la honra, porque tú eres el poder, mi Señor. Y en el nombre poderoso de tu Hijo amado, yo te pido todas estas cosas, mi Señor. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. You may now be seated. El tema de hoy: The theme of today, ¿quién es el centro de tu vida? who is the center of your life? Vuelvo y lo repito. I'm going to repeat it. ¿Quién es el centro de tu vida? Who is the center of your life? Alabado sea el nombre de Jesucristo. Todos tenemos un centro. We all have a center. Así como el sistema solar gira alrededor del sol, nuestra vida también gira alrededor de algo, de alguien. Para algunos el centro es el dinero, para otros el trabajo, la familia, el éxito, los placeres e incluso ellos mismos. Just as the solar system revolves around the sun, our life also revolves around something or someone. For some, the center is money. For others, work, family, success, pleasures, or even themselves. Entonces, nosotros tenemos un centro. So then, we have a center. Nosotros vivimos para algo. We live for something. Nosotros vivimos para hacer algo. To do something. Pero a veces el centro es lo equivocado. But sometimes our center is ¿Ve? wrong. Porque nos dedicamos más a veces al trabajo. Because we dedicate more to the Nos job, dedicamos más veces a la familia, to the family, a las to amistades the friends, y no a Cristo. and not Christ. Dice la Biblia The Bible que si says Cristo es el centro de nuestras vidas, that if the Lord is the center of our lives, Él nos ayuda a vencer todas las otras cosas que nos rodean. He helps us overcome Porque all la of these Biblia problems. dice, Jesús dijo Because the Bible said, Jesus que said, nosotros vamos a tener tribulaciones aquí en la that tierra. we will have tribulations in the Pero Él land. también nos dijo But He also told que no us nos preocupemos, to not worry, porque ya Él venció al mundo. because He already overcame the Ya Él world. venció todas esas angustias, All those todas esas injustices, all tribulaciones, those toda la tribulations, guerra. all the Él wars. ya lo venció. He already Él overcame dijo, them. y estaré con ustedes hasta el And fin. He said He shall be with us till the Y cuando end. Él dice que va a estar con nosotros, And when He says He's going to be with es que us, cuando nosotros nos entregamos a Él when we give ourselves to y Él Him, se convierte en el centro de nuestra and vida, He becomes the center of our Él es el que lives, nos guía. He's the one who Él es el que nos guides us, dirige. who leads Él nos us. enseña. He shows Porque el us. Espíritu Santo Because
Because the Holy cuando Spirit, viene a morar a nuestras vidas, when He comes to dwell in Él us, transforma nuestra vida. He Él transforms our transforma lives, nuestra mente. our Él minds, transforma nuestro corazón. our hearts. Y Él comienza a ser el centro de nuestras vidas. And He starts to be the center of Porque our si Él lives. es el creador de todo, Because if He's the creator of Él nos everything, conoce a nosotros mejor que nosotros He mismos. knows us more than we know Él sabe ourselves. cómo vamos a actuar. He knows how we're going to Él act, sabe lo que vamos a hablar. how we're going to ¿Dónde talk, vamos a ir? where we're going to go. Pues si no lo tenemos de centro, Because if we don't have Him in the estamos center, perdiendo una bendición bien we grande. are losing a big blessing. Porque cuando uno vive y vive lejos de Dios, Because when one lives far from God, uno logra muchas cosas. they gain a lot of Pero things. cuando tú tienes a Dios a tu lado, But when you have Christ by las your cosas side, marchan diferente. the things are Las different. cosas marchan mejor. They stay Porque different aunque and tienes better. problemas y Because tribulaciones, even though you have problems Dios and sigue trials, siendo el centro de tu vida. God continues to be the Y Él te da center. la fuerza y la voluntad para seguir hacia And He adelante. will give you the strength to keep walking Una forward. cosa que al hombre se le hace bien difícil One thing that men becomes difficult in doing es perdonar a alguien. is to forgive Y someone. Dios te enseña a perdonar. And God teaches you how to forgive. Dios te enseña a olvidar lo que esa persona te hizo. To forget what the person made or done to ¿Y you. por qué yo hago esto? And why do I speak of Porque this? yo por muchos años odié a mi padre. Because for many years I hated my Yo father. muchos años lo odié I hated him por for la many forma years. como él me trató. For the way he treated me. Cuando Cristo vino a mi vida, When Christ went into Él my life, cambió mi pensar. He changed my Él cambió thoughts, mi corazón. my heart. Y yo viajé a Puerto Rico And I flew to Puerto y le pedí Rico. perdón a mi padre. And I asked Y él no forgiveness. sabía por qué yo le estaba pidiendo perdón. He didn't know why I was Y era asking porque him. había odio en mi Because there corazón. was hatred in El my heart. único que sanó esa The herida only one who heals fue that Jesucristo. was Jesus Cuando Christ. yo acepté al Señor, When I accepted the cuando yo Lord, me dediqué a caminar en sus when I caminos, dedicated to walk cuando the yo le path, dije ser el centro de mi when vida, I said, be the center of my life. cuando Cristo no ocupa el centro, todo termina fuera de orden. Pero cuando Él ocupa el primer lugar, cada área de nuestra vida entra en equilibrio, propósito y dirección. When Christ does not occupy the center, everything ends out of order. But when He occupies the first place, every area of our life finds balance, purpose, and direction. Y no es que este tema yo lo escogí porque ya pensaba que ustedes iban a venir. I didn't pick this Este message tema ya yo lo tenía hace 2 semanas. because I thought you guys were going to Porque come. Dios me va dando los temas adelantados. God keeps giving me Él messages. me da los beforehand. mensajes como 2 semanas, a veces 3 semanas antes de venir el día para predicar. He gives me messages 2 weeks, Porque 3 así weeks como Dios ahead. trabaja. And that's how God works. Por eso es que yo hago los flyers That's why I do the y mando flyers. los temas. And I send Porque the es que ya messages. Dios trabajó con mi vida. Because it's Ya already Dios God me working dijo on de it. qué Él quiere que yo hable. And He already knows Y what cuando He Él wants trae me to un speak. tema And when He brings a Y theme, trae gente a la iglesia. and He brings people to Es porque church, quiere hablarnos a nuestras vidas. it's because He wants to Porque speak to cuando our yo estoy lives. predicando, Because while I'm preaching, Él me habla a mí He también. speaks to me Porque hay as well. cosas que a veces yo le pregunto Because there's questions I y Él me las ask, contesta cuando yo estoy predicando. and He answers them while I'm Y preaching. uno dice, wow, pero ¿cómo es And esto? one says, how's that Pero eso possible? es, así es como Dios But trabaja. that's how God Dios, works. a veces nos hacemos preguntas y no entendemos. Sometimes we ask questions and we don't Pero understand. Dios nos las contesta, sea hablando con alguien, But God answers them sea talking tú to someone, predicando, it being preaching, o cuando estás durmiendo en un sueño, Dios te habla. or when you're sleeping, God speaks to you in a Pero dream. Dios nos habla. But God speaks to us. Dios es un Dios vivo. God is a true living God. Nosotros a veces creemos en un amuleto We believe sometimes in an amulet, y ese amuleto no puede hacer nada por nosotros. and that amulet can't do nothing for Antes yo us. le tenía terror a todas esas cosas Back then I had fear of all porque those things pensaba que tenían poder. because I thought they had power. Pero según fui creciendo, But as I continued growing según fui up, aprendiendo de la Biblia, as I kept learning the Bible, aprendí de la palabra I learned of the Word que nada de eso tiene poder. that none of that has El que tiene power. poder se llama Jesucristo. The one who has El power que is murió Jesus en la cruz Christ. del Calvario se llama The one who Jesucristo. died on the cross Y el is que Jesus. derramó su sangre se llama And the Jesucristo. one who poured his blood was Siento la Jesus. presencia de I Dios. feel the presence of God. Y yo sé que Dios está aquí. And I know the Lord is here. Pero Jesucristo, But Jesus, Él se duele it hurted him porque la humanidad siempre le está dando la espalda. because humanity is always giving Porque us se their deja backs. engañar por el enemigo. Because they're being fooled
by the El enemy. enemigo que se llama el diablo. The enemy who's called El Satan. enemigo que bajó del cielo. The enemy who came from Porque heaven. Satanás era uno de los ángeles más bonitos allá en el cielo. Because Satan was the most beautiful Pero el angel. orgullo lo mató. But the ego killed Y him. quiso hacerse igual que Dios. And he wanted to be just like Y God. Dios lo sacó del cielo. And God took him out of Y lo heaven envió a la tierra. and sent him Y to se the world. convirtió en el diablo. And he converted Se to convirtió en Satan. nuestro enemigo. He became Y our Él nos enemy. quiere destruir porque Él quiere que nos vayamos para el infierno con Él. Because he wants to destroy us, because he wants to take us to Y no nos hell. damos cuenta And we que eso es don't lo que Él realize hace. that's what he does. Dios no descansa. God doesn't get Pero el tired. diablo tampoco descansa. But Satan also doesn't El get tired. diablo es real Satan is como real, lo es Dios. just as much God is. Dios es bueno God is good, y el diablo es malo. and Satan is bad. Porque el propósito de Él es alejarnos de Dios. Because the purpose of him is Lo que to pasa es take que us away nosotros from no God. nos damos de cuenta. Is that we don't realize. Seguimos viviendo nuestra vida común. We keep living our lives Y normal. Cristo viene por una iglesia. And God is coming for a Y church. Cristo quiere que todo el mundo llegue al arrepentimiento y se salve. And God is wanting for us Porque to ese be es el repentant. propósito de Dios, que toditos nos salvemos. Because that's the Y, purpose of God, y is yo no that lo we all digo are porque saved. soy el que estoy predicando. And I don't say it because I'm the Es que la preacher. Biblia lo dice. It's because the word Él says viene it. por una iglesia. He comes for a Pero una church. iglesia que está haciendo los mandamientos de Él. But a church that's following his commandments. Porque yo le sirvo a Dios no quiere decir que soy perfecto. Because I serve God doesn't mean I'm perfect. Pero trato de hacer su voluntad todos los días. But I try to do his will every day. Luis sabe y yo They know, cómo yo era. my friends know how I Sabían que was. yo bebía. They used to know I used to Y yo a drink. ellos le he dicho mi testimonio que también usaba droga. And I told them my testimony, I used to Y use ellos están drugs. viendo el cambio que Dios ha hecho en mi vida. And they saw the change Porque I already cuando in my Cristo life. viene a tu vida Because when Christ comes into your life, y es el centro de tu vida, and he's the center of your tu life, vida va a cambiar. your life will Hay change. cosas que Dios te va a quitar There's things that God's going to take from porque a Él you no le agradan. because he doesn't like Pero te them. ayuda a seguir hacia But it adelante. helps you to keep Las walking forward. bendiciones que tú estás esperando obtener, The blessings that you are Él waiting te to las puede come, dar cuando tú estás con Él. he can give them to you when you are with A him. veces nosotros pensamos Sometimes we think, que por qué las cosas a veces nos salen mal, why things go wrong? que por qué a veces tenemos que tener 2 y 3 trabajos Why we need to have 2 or para 3 poder jobs vivir cómodos. to live Y comfortably? es porque como estamos fuera de la bendición de Dios, It's because we're away from the como Jesús blessings no of es el God. centro, Because Jesus isn't the pues vamos center. a tener tropiezos en la We're vida. going to have Las steps cosas and nos van a troubles in salir our mal. lives. Things are going to go wrong Porque no tenemos a Dios en el corazón como centro. because we don't have Christ in the center. Pero Dios lo que quiere But God, what he wants que nosotros aprendamos is that we que learn, lo que quiere es ayudarnos. is that he Que always lo que wants to quiere use help. es que vivamos una vida agradable ante los ojos de Él. Is that we live a life according to his eyes. ¿Cuál es una anécdota? I'm going to read a parable, Y dice, and it says, la rueda de la bicicleta. Un padre llevó a su hijo a montar bicicleta. Después de un rato, el niño le dijo, papá, la bicicleta se siente rara. Parece que algo está mal, no está bien. El padre le revisó y encontró que el eje central de la rueda estaba dañado. Aunque los rayos estaban en su lugar y la llanta parecía buena, todo giraba de forma inestable, porque el centro estaba averiado. Entonces el padre le dijo, hijo, no importa qué tan buena se vea la rueda por fuera, si el centro falla, todo lo demás pierde equilibrio. Así sucede con nuestra vida. Podemos tener trabajo, familia, ministerio, bienes y muchos sueños, pero si Cristo no ocupa el centro, tarde o temprano nuestra vida pierde dirección, paz y estabilidad. the story is titled The Bicycle Wheel. A father took his son to ride a bike one day. After a while, the boy told him, Dad, the bike feels weird. It seems that something's not right. The father checked it and found that the central shaft of the wheel was damaged. Although the rays were in place and the tire looked good, everything was spinning unstable because the center was broken. Then the father told him, Son, it doesn't matter how good the wheel looks on the outside. If the center fails, everything else loses balance.
That's what happens with our lives. We can have work, family, ministry, goods, and many dreams, but if Christ does not occupy the center, sooner or later our life loses direction, peace, and stability. Amen. Hallelujah. Tengo 3 puntos I have 3 points, y lo que Dios siga dándome para explicar and what God continues to give me to y termino explain, este mensaje. and I finish this message. Yo no soy persona a añadirle. I'm not a person to Cuando el add. Espíritu Santo me deja de dar palabras, yo paro. When the Holy Spirit tells me to stop Pero el adding words, I primer stop. punto But the first point dice, el centro de tu vida determina la dirección de tu camino. says the center of your life determines the direction of your path. Proverbio 3:5 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tu vereda. Proverbs chapter 3 verse 5 says, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. And then the verse 6 says, in all your ways acknowledge him and he will make straight your paths. Aquello que gobierna tu corazón, gobierna tus decisiones. That governs your heart governs your decisions. Si es el dinero, If it's the money, es el centro. it's the center. Todas las decisiones estarán basadas en el beneficio económico. All decisions will be based on an economic benefit. Si es el orgullo, es el centro, siempre buscarás tener la razón. If it's pride, the center, you will always seek to be right. Si Cristo es el centro, cada decisión será tomada buscando su voluntad. If Christ is the center, every decision will be made seeking his will. Vemos So we see que si las definiciones que yo tengo ahí the definitions nos that I have enseña there que todo depende de lo que nosotros pongamos en nuestro corazón, que es el centro. shows that everything that we depend on Si es shows el our dinero, center. If it's the money, Tenemos un gran ejemplo, Mayweather. we have a great example of Ese this hombre, person. su Dios es el dinero. His center is Todos his los money. videos donde quiera él sale con dinero en las manos. All his videos, he's out with money in his hand. Ese dinero, ese Dios de él no lo va a salvar. That money, that God isn't going to Porque el save him. dinero no lo es todo. Because money isn't Cuando everything. nosotros, el orgullo es el centro, When ego is our center, tampoco estamos agradando a Dios. that also we're not. Porque el orgullo Because ego te hace pensar que tú eres mejor que la otra persona. makes you think Te that hace you're better pensar than que another tú vas a ser person. mejor que la otra persona. That you're going to be better Y than aunque them. uno haga algo mejor que esa otra persona, And even if one does something better cuando than uno lo another, piensa o when uno you lo think dice, or you say, eso es orgullo. that's ego. Porque tú le estás diciendo otra palabra, esa persona no sabe lo que hace. Because you're saying in another word, that person La doesn't know. verdadera manera como hacerlo, The best way como to do it, Cristo nos enseña a hacerlo, like Christ showed us es to que tú do it, enseñes entonces a esa persona cómo hacer las cosas bien. is that you show the person how Y to ahí do tú things estás right. mostrando el amor de Cristo en tu vida. Then you're Ahí, demonstrating ahí tú Christ estás in your life. mostrando que Cristo es tu centro. That God is the center. Porque en vez de burlarte de esa Because persona, instead of bullying of that tú person, lo ayudas. you help Tú them. le dices, no, mira, así es como esto se You hace. tell them, no, this is how Así you do es como tú this. debes hacer esto para que todo te vaya bien. This is how you should do Y esa this es so la everything's manera como right. la Biblia nos enseña a nosotros ser. And that's the matter how we do it biblically. Imagínate que la Biblia dice The Bible que says tenemos que amar a nuestros enemigos. that we have to love our enemies. Y nos hace lógica. And it's Tú logical. dices, alguien que me hace el mal, You say someone who does me la wrong. Biblia dice que yo no tengo que amar. The Bible says I have to Y love la them. Biblia va más allá. And the Bible goes more in Te depth. dice que vaya y pidas perdón. You go and you ask forgiveness, Porque the cuando Bible tú pides says. perdón, Because when you ask for forgiveness, esa persona si no te perdona, that person, if they don't forgive ya tú you, hiciste tu parte en pedir perdón. you already did your Ya tú part. hiciste la parte que Dios te envió a hacer. You did the part when Y God entonces sent you estás to. haciendo la voluntad de Dios. So then you're doing the will of God. Porque de verdad lo más duro a un hombre Because the most hardest thing for a man es pedir perdón. is to Ya
La pastor mujer se le forgiveness. hace más fácil. For females, it's Pero a more nosotros easier. los hombres But us es men, bien duro. It's very hard. ¿Por qué? Porque yo era así. Because why I was like Yo that? no perdonaba a I nadie. didn't forgive no Yo, one. yo creo que ni a mí mismo yo me I perdonaba. don't even think I forgave myself. Porque yo era así, yo decía, me la hiciste, me la paga. Because I was like that. You did it to me, you Porque paid for aprendí it. eso de mi padre. And I learned that from my Tú me dad. haces algo, You do something to el me, mundo da vuelta, the world turns around, yo te agarro después. I'll grab you later. Pero eso es un mal concepto. But that's a wrong Eso fue lo que thought. aprendí en mi casa. That's what I learned from my house. Cuando tú aprendes de la Biblia, When you learn from the cuando tú Bible, aprendes del Espíritu Santo, when you learn from the tú Holy te das Spirit, cuenta que todo lo que tú you aprendiste realize everything you learned es un error. is an La error. mayoría de las cosas Most es of un the error. things is an error. Porque estábamos viviendo conforme a lo que veíamos alrededor Because we were living in how we saw in the world y no lo que Dios quiere que nosotros vivamos. and not how God wants us to live. En Lucas 15, del 11 al 24, la Biblia nos cuenta una parábola del hijo pródigo. In Luke chapter 15, verses 11 to 24, the Bible tells us a parable of the prodigal son. Dice que mientras el hijo fue el centro de su propia vida, desperdició la herencia, perdió todo y terminó alimentándose con los cerdos. It says, while the son was the center of his own life, he wasted the inheritance, lost everything, and ended up feeding pigs. Pero cuando él volvió al Padre, su vida fue restaurada. But when he returned to his father, his life was restored. ¿Qué nos enseña Jesús en esa parábola aquí? What does Jesus show us in this parable? Nos enseña It shows que us ese hijo that son le dijo al padre, dame lo que me toca de la herencia. told the father, give me what I owe from the inheritance. Normalmente tú coges la herencia cuando tu padre o tu madre mueren. Normally you take inheritance Pero when él your le father or pidió mother died. adelantado But he asked for it y el sooner. padre se lo entregó. And the father gave it to him. ¿Y qué él hizo? And what did he do? La Biblia dice que se fue con sus amigos The Bible says he went with his y friends gastó todo lo que él tenía. and he wasted everything he Llegó had. al nivel It got to a level que de un muchacho que vivía bien, that a man who lived right estaba alimentando cerdo, was feeding the pigs. feeding the pigs. Estaba comiendo legumbre, He was eating o sea, el pasto que le echaban a los puercos. he the was food. eating the food of the pigs. Y dice la Biblia que él pensó en su mente, And the Bible says he thought in his porque mind. se capacitó. Y él dijo, si yo vuelvo a mi And padre, he said, if I go back to my aunque father, sea un criado, even if I was a created, un servidor, a server, yo voy a casa de mi padre. I'm going back to my father's Él no house. esperaba que el papá lo fuera a poner nuevamente donde él estaba. He waited Pero for él lo his que father. quería era tener un techo nuevamente But he just wanted to have a y new poder roof over comer his head. comida. And to be able to eat Normal. food normally. Pero la Biblia dice But the Bible que says, cuando el papá lo vio de lejos, when the father saw him from el far, papá empezó a correr hacia the él, father started to run to him. lo abrazó y lo besó, He hugged and kissed lo him. vistió He dressed y him. hizo una gran fiesta And he created a big party porque su hijo que se había ido because his son that had left volvió. returned. ¿Qué esto nos enseña? What does this show us? Nosotros andamos corriéndole cuando no le servimos a Dios. We continue to run away Aunque from no lo God pensemos, aunque no lo veamos de esa manera, when we know to serve Him. estamos huyéndole a Dios. We are leaving Porque God estamos viviendo la vida como nosotros pensamos que la debemos vivir. because we are living lives the way Estamos we think we viviendo la should. vida como pensamos, como vemos que todo el mundo la vive. Like how everyone else lives. Y entonces, como Cristo no es el centro, And because Christ isn't nos the estamos center, perdiendo de esa guianza de parte de Dios. we are wasting that Para que guidance nosotros from God verdaderamente vivamos conforme a la voluntad de Dios. so that we can truly live in the form and way of living of Christ. Cuando el yo When it's me ocupa el centro, is being the center, llega la ruina. the ruins come. Cuando Dios ocupa el centro, llega la restauración. Amen. Hallelujah. So, cuando tu ego, cuando tú eres el que controla todo, So when it's your ego and you think you can control it tú all, piensas que tú estás haciendo todo bien. you think that
that you're doing Y everything porque te right. salen algunas cosas bien, And because some things turn out pues right, dices, así es que tengo que vivir. you think that's how Así I es have como to yo live. tengo que That's reaccionar. how I have to Así react. es como yo tengo que hacer dinero. How I need to make money. Pero el dinero no lo es todo. But the money isn't everything. La vida allá en la calle no lo es todo. The streets, the life out there Porque isn't nada everything. de eso Because nos va a none of salvar. that is going to save us. Nada de eso nos va a llevar al cielo. None of that's going to take Podemos us to tener la heaven. casa más bonita, We can have the prettiest el mejor house, carro, the best car, la cuenta de banco virá, the bank account being extreme, y eso no nos lleva al cielo. and that's not going to take us to Vivimos heaven. cómodos, We live pero comfortably, lejos de Dios. but far from God. Porque yo Because the I está dominando. is occupying the No es center. Dios. It's not God. Entonces, cuando nosotros no le damos la oportunidad a Dios So when we don't give the y opportunity lo to hacemos God, nosotros, and we make it ourselves, muchas veces many lo times dañamos. we ruin it. Entonces empezamos a buscar la manera de arreglar el problema que creamos. Then we try to find ways to fix the Y problem tú sabes lo we created. triste. And you know the Y, sadness of that? y que yo lo aprendí And I learned it en el camino del Señor, in the walk of Christ, que nosotros por un problema that we find a le problem, buscamos un remedio. we find a Eso es que remedy. cuando tú te cortas, Like when you cut te pones yourself, una curita. you put a band-aid. Eso nosotros hacemos cuando That- tenemos un problema. That's what we do when we have Pero a problem. cuando Cristo está en But nosotros, when Christ is in Él te us, da la solución de ese problema. He gives you the Porque solution Él to that sabe cómo problem. tú puedes dominar y controlar ese problema. Because He knows how Y you Él can sabe fix cómo the tú problem. puedes salir de ese problema y no volver a caer. And He tells you how Eso to es lo get que out of hace the Dios problem para and not go nosotros. back. And that's what God Pero does for nosotros, us. como vivimos lejos de Él, But because we live far from nos Him, batallamos, we battle, peleamos, we fight, nos desgastamos, we get tired and weak, pero no logramos nada. but nothing is Y esa es gained. la vida. And that's the life. Y nosotros todos hemos pasado por eso. And we all ¿Por qué? Porque queremos nosotros llevar el control. Why? Because we want to take control. Nosotros queremos ser, no, aquí se hace como yo diga. We want to say, oh, this is how it's going to be done because I said ¿Por it. qué yo hablo así? And why do I speak like that? Porque yo era así. Because I was like Yo that. decía, aquí mando yo. I said, I command Aquí se here. hace lo que yo diga. Here, things are done the way Pero I want cuando them to. yo le di mi vida a But Cristo, when I give my life to Él God, me enseñó He showed que me ya yo no mandaba. that I'm not in Que el que control. mandaba era Él en mi The vida. one who controls is Que Him. no era como yo quería hacer mis cosas. It's not how I want Era to do como Él things. quería que yo viviera. It's how God Para yo wanted me to poder live. obtener esa bendición. To obtain those Porque blessings. nosotros somos cabeciduros Because we're hard-headed sometimes. y pasamos tropiezos, And we go through aún things, estando en la iglesia, even being in porque no church, escuchamos la voz de Dios. because we don't like listening Porque to the voice queremos of tomar God. control. Because we want to take Y Dios nos control. dice, vete por And aquí. God tells you, go Y through yo digo, here. no, mejor me voy por acá. And you said, no, I'm going to go over Y cuando there. me meto por And allá, when I go over el there, carro se rompió. the car is breaking down. Me dejó a pie. It left me Me stranded. tuve que ir en un I Uber. had to go in an Uber. Y cuando viré para buscar el carro, And when I went back to go to the alguien se car, lo robó. someone robbed it. Todo porque quise hacerlo a mi manera. All because Y I eso es wanted un to do it my ejemplo que te way. estoy dando. And that's an example I'm just Pero giving you. es una realidad. But it's a reality. Dios cuando Él quiere algo God, when He wants something, y Él amonesta a alguien muchas and veces, He bothers someone so many es times, porque Él quiere algo con esa persona. because He wants something with that Porque mira, Él person. me inquieta. Because, look, He Y bothers yo me. mando textos, And I send mando texts, los flyers. I send Y yo a flyers, veces digo, Señor, esta persona va a decir que mucho yo molesto. and He says, Pero God, yo this me estoy person's dando gonna think, cuenta this que es person- Él el que está molestando. this person's gonna think I'm Porque es Él bothered. el que quiere salvar las But almas. it's because Yo no God, tengo ningún poder para salvar a nadie. I don't Yo have puedo power predicar la palabra de Dios. to save someone. I Pero Él preach es the el que word. salva, Él es el que But amonesta. it's Jesus Cuando who Él saves pone and los bothers. ojos en alguien, When He puts our eyes no on importa someone, para donde tú te vayas, it doesn't matter where you aquí go, te va a molestar Dios. He's going to Te bother puede ir you. a Japón You could go to y Japan, dice, aquí yo no hablo japonés. and you could say, here I Y don't un speak japonés sale hablando Japanese. español y te dice, Cristo te está buscando. And a Japanese woman goes to you in Para Spanish Dios and no hay says, nada imposible. Christ loves you. La Biblia dice The Bible que says, Balaán iba con una mula. He was going with a mule. amen. Y Dios le abrió la boca a la mula And God opened the bull's y le mouth habló a Balaán. and spoke to him. Y mira para que tú veas cómo
ese hombre estaba tan enfocado en lo que él estaba haciendo, And look how that man was focused in what que he was dice la doing. Biblia que él tenía una conversación con su mula. The Bible says he was having a Y conversation no with se daba her. cuenta que quien le estaba hablando era una mula. And he didn't realize the one who was Hasta que speaking to cayó en him cuenta until he y realized se dio cuenta que era que el ángel de Dios estaba al frente de it él. was that the angel of God was Porque el ángel speaking. venía a matarlo a él. Because the angel of God wanted Pero la to kill mula him. cuando vio el ángel, But the mule, when he saw the la Biblia angel, dice que ella se detuvo the Bible said that y he él comenzó a stopped darle. and he started to hit Y it. Dios le abrió la boca And God opened his mouth y le dijo, ¿por qué me golpeas? and said, "Why do you hit Siempre me? he hecho lo que tú me has pedido I've always done what you asked y hoy me to vienes do. y me golpeas. And now today you Y come and Balaán hit me." hablando con la mula, And while he was speaking to no the se da mule, cuenta que la mula le estaba hablando. he didn't even realize the mule was ¿Qué speaking no to va a him. entender eso? What does this one Que nosotros a veces Dios nos está hablando that y God is speaking to la us, mente de nosotros está en otro sitio and our mind is in y no another nos damos place, cuenta que Dios nos sigue hablando and we don't realize that God y is nosotros lo speaking, seguimos ignorando. and we keep Pero ignoring cuando Him. nos salen las cosas mal, But when things go wrong, decimos, Dios mío, ¿por qué esto me sale mal? we say, "God, why is Sí, things porque going cuando wrong?" las cosas nos van mal, Because when things go le wrong, decimos, Dios mío, ¿por qué esto no me sale como yo quiero? we say, "God, why isn't this Porque es going que Dios te está on?" hablando It's because God is y tú speaking, lo sigues ignorando. and you keep Y ignoring cuando Him. tú ignoras a Dios, And when you keep ignoring Él God, permite que tú tengas procesos en la vida. He allows processings to go through your Y a life. veces son procesos difíciles. Sometimes it's hard trials. A veces processes. lloramos, Sometimes we cry. sufrimos, We nos suffer. enfermamos. We get Y sick. es porque Dios lo permite. And it's because God permitted it. Porque Él quiere ser el centro de nuestras vidas. Because He wants to be the center of your life. El punto número 2. Point number 2. El centro de tu vida revela cuáles son tus prioridades. The center of your life reveals what your priorities are. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente, no dice segunda ni tercera, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Matthew chapter 6 verse 33 says, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you." Yes, Jesus. O sea que Jesús ahí decía, busca a Dios primero, Amén. busca a Dios primero, Jesus said, "Look for God first, y yo te voy a bendecir. and I will bless No you." te dice ahí, It doesn't say there, busca la bendición primero, look for the blessings y first, después cuando tengas tiempo me buscas a and mí. then when you have time, look for me. Jesús nunca dijo que el trabajo, la familia, los bienes fueran malos. Jesus never said that work, family, or goods were bad. El problema aparece cuando cualquier de estas cosas reemplaza a Dios. The problem appears when any of those things displace God. Pero cuando Cristo ocupa el primer lugar, But when Christ takes first place, cuando tú oras no es una obligación. prayer is no longer an obligation. Cuando tú lees la Biblia deja de ser una carga. Reading the Bible is no longer a burden. Servirle a Dios deja de ser un sacrificio Serving God ceases to be a y sacrifice se convierte en un privilegio. and becomes a privilege. ¿Por qué? Te adoramos, Why? Dios. Porque mucha gente piensa que servirle a Dios Because many people think serving God es un sacrificio. is a sacrifice. Es dejar de vivir como tú vives. It's to stop living the way you live. No, tú vienes a Cristo. No, you go to Christ. Tú no sueltas nada. You don't let go of nothing. Porque Dios mismo te va a quitar lo que Él necesita quitar. Because God Himself is going to take what He needs to Cuando el take. hombre se quita las cosas por agradar al hombre, When men take soft things to gratify men, fracasa. they fail. ¿Por qué? Pues te la estás quitando tú. Because why? You're taking it Pero out of cuando tú you. vienes al Señor y Dios es el que te quita las cosas, But when you go to Christ and Christ takes tú it te out from acuerdas you, de ella, you pero remember no them, vuelves hacia atrás. but you don't go back. Porque tú sabes que Dios te sacó de ahí. Because you know Christ Tú took sabes you que out. Dios te quitó eso. You know that Christ Tú took you sabes out que of ya that. tú no necesitas eso. That you don't need that no more. Pero entonces te acuerdas But then you y remember aconsejas a otro para que no siga haciendo el mismo error. and you teach others so that they don't make the Porque same así como Dios mistakes. trabaja. And that's how God works. Mira, antes, Back then, cuando a mí me hablaban del Señor, when they used to talk to me about Christ, yo decía, ser un cristiano, I said, being a Christian, no puedo bailar más, I can't dance no no puedo more. beber más, I can't drink no no more. puedo salir con diferentes mujeres más. I can't be with different Porque eso women era lo que anymore. la carne deseaba. Because that's what the flesh Y yo lo veía desires. eso como un sacrificio. And I didn't see that as a Yo sacrifice. veía eso como que me iba a morir
I saw that as, oh my God, I'm porque going to esa die. era la manera mía de vivir. Because that was my way of living. Pero cuando dejé que Dios controlara mi vida, But when I let Christ control me my di life, cuenta que lo que yo estaba haciendo, I realized that what I was doing, yo estaba mal. I was wrong. Que lo que yo hacía What I used to do, no le agradaba a Dios. God did not Y like. a mí no me lo dijo un hombre And a man didn't tell me. leyendo la Biblia. It was reading the Bible. La Biblia comenzó a instruirme. The Bible started to Yo me acuerdo instruct me. que yo me ponía a leer la I palabra remember I started reading y the decía Word. dentro de mí, And I said inside yo of soy me, tan pecador que nunca voy a lograr ir al cielo. I'm such a sinner, I won't be able to go to Porque cuando heaven. leía la Biblia, Because when I read the la Word, Biblia misma me redarguía a mí mismo the Bible made me feel que yo estaba bad, viviendo mal, that I was living que no wrong. vivía conforme a la voluntad de Dios. I didn't live confirmed Y to the Word of comencé a God. buscar más de Dios. And I started to look Y for Dios God. comenzó a mostrarme cómo Él quiere que nosotros vivamos. And God started to show me how He wants Porque me a to veces live. no queremos soltar cosas. Because sometimes we don't want to let Porque go of cuando things. Dios te las quita, Because when God takes es it, porque no te van a dejar crecer en la vida del camino del Señor. it's because He's not going to let you grow in the walk and Porque path Dios of Christ. conoce todo. Because God knows Él everything. conoce el pasado. He knows the Él past, conoce el presente. He knows the Y Él present, conoce el futuro. and He knows the future. Nosotros conocemos el pasado We know the past y hasta el día de hoy. until today. Porque mañana no sabemos qué va a pasar. Because we don't know what's going to Pero happen ya Dios lo tomorrow. sabe. But God already knows. ¿Ves? Y tú cuando estás en los caminos del Señor, And when you're in the path of Él te habla y Christ, te deja sentir. He No speaks. debes ir a este sitio. and He lets you feel, don't go to that No, place. no vayas aquí hoy. Don't go there Porque Él today. sabe que va a pasar algo. Because He knows something's going Pero to a veces happen. nosotros ignoramos esa voz But sometimes we ignore that y voice. nos metemos en el sitio. And we go to that Y place. cuando las cosas salen And mal, when things go wrong, dice Dios mío, perdóname. we say, God, forgive Porque me. no te escuché. Because I didn't Y listen. ahora miren el problema que me metí. And now look at the problem I'm in. Y entonces uno pega a pensar, And one starts to think, si hubiera hecho caso, if I would have yo listened, estuviera en casa. I would have been at home. A veces pues Dios permite que vayamos presos Sometimes God permits that we go to jail and get arrested para que aprendamos so that we learn a hacer la voluntad de Dios. to do the will of God. Mira, un evangelista An evangelist me testificaba told me once que él, por no querer escuchar la voz de Dios, that because he didn't want to listen to the él voice of comenzó a God, guiar un carro sin tener licencia. he started to drive a car without a license. Estaba suspendida. It was suspended. Y él sentía en su corazón que no debía guiar el carro, And he felt in his heart to not drive the pero car, como quiera lo hizo. but he did it either way. Y fue preso. And he went to jail. Y él allí decía, Dios mío, And perdóname. he in there said, God, forgive me. Pero ya estaba ahí preso. But he was already in jail. Ahora, Dios aprovechó esa situación But God took advantage of that porque él me situation dice, because he said, mientras él estaba ahí, well, he was in there. uno de los presos One of the inmates le dijo, tú te ves diferente a nosotros. said, you look different from us. Y él le dijo, ¿cómo que soy diferente? And he said, how am I different? Tú te ves diferente. You look different, Y said él the dijo, yo inmate. soy cristiano. And he said, I'm a Y Christian. él lo miró y le dijo, tú cristiano. And he looked at him and he said, ¿Por you're qué a estás Christian. aquí? Why are you Y él here? explicó por qué. And he explained why. Pero ahí Dios aprovechó esa situación. But there God took Y él advantage. comenzó a testificarle de quién era Jesucristo en su vida. And he started to testify who Y Jesus esos Christ was. presos le aceptaron al Señor. And those prisoners accepted Para que tú Christ. veas que Dios permitió que él cayera en la So cárcel. that you see, God permitted him Pero a to la be misma there. vez lo usó para que almas se salvaran. But at allá the same adentro. time, he used it so that souls Eso were lo saved. hace Dios. Only God does Para el that. ser humano es una locura, Being human, that's crazy. pero para Dios no. But for God, it Por is eso es crazy. que Dios hace lo imposible posible. That's why God does the impossible Lo que possible. nosotros no podemos hacer, Dios lo hace. What we can't do, God does. En Lucas 10, 38 al 42, relata la historia de Marta y de María. In Luke chapter 10, verses 38 to 42 tells the story of Martha and Mary. Aquí en la Biblia nos cuenta que Marta estaba muy ocupada sirviendo. María estaba sentada a los pies de Jesús. In the Bible, we see Martha was being very serving, but Maria was sitting at Jesus' feet. Jesús no reprendió el servicio de Marta, reprendió que había perdido el enfoque. Jesus did not reprimand Martha's service. He reprimanded that he had lost his focus. Porque imagínate, Imagine Cristo Christ
entra por esa puerta. enters through that door. Y nosotros, en vez de sentarnos a los pies de él a escucharle, And instead of sitting at his feet to listen, nos pongamos a hablar uno con los otros. we start just talking us. Y lo comenzamos a ignorar. And we start to ignore him. Y entonces uno de nosotros And then one of es el us único que se sienta ahí. is the only one that Y sits yo there. venga y le diga, pero Señor, ¿por qué esto no nos puede ayudar aquí? And I go to him and I say, God, why can't they help Porque us? ahí Marta estaba enfocada en limpiar la casa. Because Martha was more focused on cleaning the No estaba house. enfocada que Jesús estaba en la casa. Not more focused that Jesus was Ella at the quería house. tener la casa limpia. She wanted to have the house Pero clean. el que limpia el alma estaba ahí. But the one who cleans souls Y was entonces there. porque la hermana But because the sister se sentó a los pies de él, sat at his feet estaba escuchando a and was Cristo, listening to Christ, Marta se molestó Martha got y le mad dijo a Jesús, and told Jesus, ¿por qué tú no le dices que me ayude? why don't you ask her to help Y you? Jesús le dijo And Jesus told her que ella cogió la mejor parte. that she took the best Porque part. cuando Jesús entró a la casa, Because when Christ entered the ella house, dejó los quehaceres que estaba haciendo she stopped what she was y doing se sentó a los pies de and Jesús. sat at the feet of Christ. Porque le dio prioridad a Dios. Because she gave her El priority to trabajo tú God. lo puedes hacer después, The job you could do pero a later. Cristo hay que darle la But prioridad. Christ, you have to give him the Tu priority. familia tú la puedes atender luego, Family, you can tell pero a her Cristo later. hay que darle la But prioridad. Christ, you have to give the Porque Él priority. quiere ser el centro de nuestra Because vida. he wants to be the center Él of our quiere lives. ser el que nos guíe, The one who guides el que us. nos ayuda Who helps us. y nos enseña el camino que Él tiene para cada uno de And nosotros. shows us the path that he has for each and every Marta single estaba one of us. envuelta en los quehaceres de la casa, Martha was so involved in the things of the pero house. María soltó todo lo que estaba But haciendo Maria left and let go of everything she was doing. cuando vio que Jesús entró a la When she casa. saw Jesus entering the Cuando house. Jesús entra, When Jesus tú enters, tienes que soltarlo todo. you need to leave Tienes que everything. darle You reverencia, need to give him reverence. porque Él lo que quiere es el bienestar para tu vida. Because he wants the best and Porque the Él lo good for que your quiere es life. cambiar tu vida. To change your life. Quitar ese lamento que hay en tu corazón. To take out those things from Quitar your esa heart. tristeza que hay en tu corazón. That sadness in your Esas heart. heridas profundas que hay en tu corazón. The hurt deep El inside único your que las heart. puede sanar se llama The Jesús. only one that can heal that El is único que te Jesus. puede libertar de ahí se llama The Jesús. only one that can take you from out of there Porque is las Jesus. heridas que yo tenía cuando joven, Because the hurt that I had when I was ese from youth, odio, that hatred, por las veces que yo iba a la iglesia, no pasaba nada. the amount of times I went to church, nothing Y happened. yo iba a la iglesia y no pasaba nada. And I went to church and nothing happened. Hasta que yo comencé a orar, Until I started to pray. comencé a gemir I started to fight. y dije, Dios mío, And I said, God, sana mi corazón, heal my heart. sana mi corazón, Heal my heart. porque eso no me dejaba vivir. Because that didn't let me Y yo live. iba a la iglesia And I went to y church. decía aleluya And I said, y decía hallelujah. gloria a Dios, And I said, glory pero to esa God. herida estaba en mi corazón. But that hurt was Y still el in que my entró heart. ahí sanó esa herida And the one who entered and fue el healed it Espíritu Santo was de the Dios. Holy Spirit Y of cuando Él God. sanó esa herida, And when He ya healed yo it, desde ese momento en adelante no era la misma from persona. that moment onwards, I wasn't El the perdón same. entró en mi corazón. Forgiveness Y entered ahí my de heart. verdad Cristo comenzó a ser el centro de mi vida. And then on, God became the Porque ahí center yo of my estaba life. dejando que Él tomara todo el dominio de mi ser. Because I was letting Him have all Y dominion. comencé a dirigirme por lo que Él quiere que yo hiciera. And I was being led by what He wanted me to do. Y no somos perfectos. And we're not perfect. Y yo no pretendo tampoco ser perfecto. And I'm not pretending to be Porque la Biblia perfect. dice que mientras estemos en este mundo, Because the Bible says while we're in the earth, jamás vamos a ser perfectos. we will never be Porque perfect. esta carne Because this es flesh tu peor enemiga. is your worst Está enemy. contigo 24 horas, 7 veces al It's día, with you a la semana. 24/7, 7 days out of the week. Y es tu enemiga. And this, Siempre, muchas veces le echamos culpa al diablo. many times we blame Satan, Pero en verdad tu enemigo es este que está aquí. but really your enemy is La this. Biblia that's dice que with you. esta carne no se va a someter a Dios. The Bible says your flesh Pero is la not going to podemos submit, controlar a través del sometimiento a Dios. but we can control it through Porque la submitting to carne, si God. tú la dejas, Because the moment you te leave it, controla la mente y el corazón. it controls your mind La and Biblia heart. dice The Bible que nos says cuidemos de nuestro corazón. that we take Porque care of el our hearts corazón es engañador. because our hearts are El traitors. corazón te miente. Our heart lies. Mira un ejemplo. A great example.
Y esto es por lo que Dios me está dando que hable. And this is what God is bringing me to speak about. Cuando un hombre o una mujer When a man or woman piensa que uno de ellos está siendo infiel, thinks that one of them is being tú unfaithful, empiezas a dudar. you start to doubt. Y llega el momento And the moment que en tu comes corazón that in your heart, tú lo haces una realidad. you make it a reality. Comienzas a pelear con esa esposa, esposo. You start to fight with the wife or Y cuando husband. investigas, And when you no investigate, estaba pasando nada. nothing was going on. Pero hiciste tremendo show. But you make it a tremendous Me show. insultaste. You Lo insulted, insultaste. or you insulted him. Dejaste de confiar en You él. stopped trusting in him. Todo porque el corazón te engañó. Everything because your heart lied and Y fooled you. nosotros hemos pasado por eso. And we've been through that. Porque el corazón engaña a uno. Because Te your hace heart sentir fools you. algo que no es verdad. It makes you feel something that Y isn't te lo true. hace sentir tan real And it makes you feel que so tú lo real crees. that you believe Pues it. entonces, si tú crees a tu corazón, So if you believe in your heart, ¿por qué no le puedes creer al Dios del cielo que es mayor que el corazón? why can't you believe of the Lord ¿Por of qué no le heaven who puedes is much creer al greater? que murió en la cruz del Calvario Why para can't cada you uno de The nosotros? one who died on the cross for each and every single one of us. Dice la Biblia The Bible que says Dios nos amó primero a nosotros, that God first loved no us, nosotros a Él. not us him. Dios no nos necesita a nosotros, God doesn't need us. nosotros necesitamos a We Dios. need God. Porque si nosotros no le servimos, Because if we don't serve Él him, sigue siendo Dios. he keeps continuing being Pero si God. nosotros le servimos, But if we serve Él him, sigue siendo Dios. he keeps being Pero nos God. convertimos en un instrumento en sus manos. But we become an Y instrument in his comenzamos a hand. ayudar a otras personas para que le crean a Dios. And we start to help others so that they believe in Esa es la him. diferencia de tú dejar que Cristo sea tu centro. And that's the difference when you let God be the center of your life. Porque cuando Él no es el centro, Because when he's not the center, lo hacemos todo mal. we do everything wrong. Aunque se vea bien, Even though it looks good, pero lo hacemos mal. but we do it wrong. A veces tomamos decisiones Sometimes we take decisions y no oramos and we don't pray y nos sale todo mal. and everything goes wrong. Y cuando te sale todo mal, And when everything goes wrong, entonces vamos donde Dios. then we go to Señor, God. ayúdame. God help me. La mayoría de las veces, Majority of times, Dios nos ayuda. God helps us. Y la mayoría de las The veces, majority of times, Dios permite que pasemos ese proceso. God permitted that we go through Dice, that process. tú no me consultaste, He says, you didn't consult with me, ahora sufre las consecuencias. now suffer the consequences. Yo uso esta historia que voy a tocar ahora mucho. I use this story that I'm going to El touch rey on right David. now a lot. The King David, Cuando él era joven, when he was a youth, Dios lo ungió para rey. God anointed him to be king. Pero él no fue rey desde la juventud. But he wasn't the king from youth. Él tuvo que ser procesado. He needed to be En processed. ese proceso, In that él process, mató, dice la Biblia, leones. and the Bible says he killed Él mató lions, osos. bears, Y también fue perseguido por Saúl, el que era rey actual. and also was persecuted by Saul. Eso fue un proceso que él pasó. That's a process that he went ¿Por qué? through. Porque Dios quería llevar a un rey ahí que fuera procesado. Because God wanted to bring a king there Por who eso was es que la processed. Biblia habla de David, que fue uno de los mejores reyes que Israel tuvo en aquel entonces. That's why the Bible said that King Porque David Dios lo was one procesó. of the best. Because God Y processed eso es lo us. que Dios hace con nosotros. And that's what God does with Dios nos us. procesa. God processes Dios nos us. permite pasar por He situaciones allows us and para permits us que to go through nosotros situations maduremos, so that para we que can be nosotros stronger, aprendamos so that we learn, y para que nosotros podamos ayudar al prójimo. so that we can help the next. Ahora mismo, Right now, tú puedes ir donde un familiar you could go to a family y hablarle de Dios. and speak to them about God. Y lo más seguro se van a quedar como si nada. And for sure, they're probably going to be like nothing. Y te voy a explicar el por qué. And I'm going to explain the why. Cuando Cristo no es el centro, When Christ is in the son center, palabras por hablar. those are just words that are Pero being cuando spoken. Cristo es tu centro, But when Christ is your el center, Espíritu Santo es el que mora en the nosotros. Holy Spirit is that Y dwells in dice la us. Biblia que la unción, The Bible says that que the es el power, Espíritu Santo, that is the Holy cuando Spirit, tú comienzas a hablarle a una persona, when you start to speak to esa a unción person, comienza a tocar ese corazón. that power starts to Y speak to esas the heart. palabras que salen por tus bocas And the words that come out se of your convierte mouth como en un martillo y comienza a dar en ese corazón. turns like a hammer and starts Y to tu, hit y the tu heart. mente y corazón comienzan a pensar And your heart starts to que lo think. que esa persona te está diciendo es una And realidad. what that person is Lo saying que is a pasa es que el reality. orgullo del hombre It's that the ego of a muchas person veces no deja que tú dejes el paso hacia Dios. many times doesn't give the space Porque for lo God. primero que el diablo te dice Because the first thing Satan says
¿Qué van a decir tus amistades? What are your friends going to say about ¿Qué you van a now? decir tus Your familiares? family's going to say about you ¿O te now. convertiste a ellos? Oh, you converted to one of De them? verdad, vas Oh, a dejar really? todo esto por eso. You're going to leave everything for that? Pero si tú piensas bien las cosas, But if you think right the things, todos esos placeres del mundo all the joys of the world, no te van a salvar. it's not going to save you. Dice la Biblia, The Bible says, Jesús dijo, Jesus said, yo soy el camino, I am the way, la verdad the truth, y la vida, and the life. y nadie And no va one al Padre goes to the sino es Father a través de mí. if not through me. Eso lo dijo Jesús en la Biblia. Jesus said it in the No Bible. dijo que es a través de la Virgen It María, didn't say through Virgin no Mary. es de San Pedro, It didn't say from de Peter. ninguna persona, es a través de Jesucristo. Not through any person, Porque but Jesús through fue el que Jesus. murió en la cruz del Because Calvario. Jesus No died on fue the ni cross. su madre, It wasn't no his fue mother. ninguno de sus apóstoles. It wasn't El none of que his derramó la apostles. sangre por nosotros se llama Jesús. The one who poured his blood for El us que bajó is del Jesus. cielo y se convirtió en hombre He se came llama down from Jesús. heaven and became a man. His name was Jesus. Él es el que limpió el camino para nosotros llegar al cielo. He's the one who cleaned the way to make us go to heaven. Oh, glory to God. Hallelujah. Punto 3. Point 3. Thank you, Jesus. Cuando Cristo es el centro, When Christ is the center, toda vida produce fruto. all life produces fruit. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. John 15, verse 5 says, I am the vine, you are the shards. He who abides in me, and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Muchos quieren resultados sin permanecer cerca de Cristo. Many want results without being close to Christ. Pero Jesús dijo claramente, But Jesus said clearly, separados de mí, nada podéis hacer. separate from me, you can do nothing. Y no es que no podamos hacer nada, And it's not that we can't do nothing, porque nosotros hacemos, because we do things. pero no es lo mismo cuando es Dios dirigiéndonos. But it's not the same when God is No es lo guiding mismo us. cuando la sabiduría de Dios está en nuestra mente. It's not the same when the wisdom of God is in Porque el our hombre lives. tiene sabiduría, Because men have el hombre wisdom, tiene they inteligencia, have intelligence, pero nada se compara a la sabiduría de Dios. but nothing compares to Porque the la wisdom of sabiduría God. de Dios es infinita. Because the wisdom of God is infinite. Nada lo puede detener. Nothing can detain Él him. todo lo sabe. He's the Él todo everything. lo puede. He knows and he can Imagínate do. si Dios es tan poderoso Imagine, God is so que powerful la Biblia dice que Él es omnipotente. that the Bible said he's omnipresent. Que Él es omnipotente, que es todopoderoso. That he's omnipower. Él es omnipresente, He's omnipresent. que está en donde quiera. That means he's wherever. So, si Él está donde quiera So if he's wherever, y Él es todopoderoso, he's all la Biblia powerful. también dice que Él es omnisciente. The Bible also says he's omni, Y eso omnisciente significa que Él todo lo sabe. and that means he knows everything. El diablo no sabe lo que nosotros pensamos. Satan doesn't know what we El think. diablo no sabe lo que tenemos en nuestro corazón. He doesn't know what we have Él in se our deja hearts. llevar por nuestras actitudes. He goes by our Él dice, attitudes. wow, hice esto He says, wow, they y say le that, molestó. and it bothered. Pero Dios no, Dios sabe lo que maquina en nuestro corazón, But God knows what lo is que in our maquina en hearts, nuestras what mentes. mechanisms are Dios sabe are- cómo tú vas a reaccionar en una situación. how you're going to react in a Nosotros situation. mismos Us no ourselves, sabemos cómo vamos a reaccionar en una situación. we don't know how we're A going to veces react in a decimos, situation. no, si pasa esto, yo hago esto. Sometimes we say, if this happens, then I'm Y going to eso es act uno like this. hablando. And that's one speaking. Pero en realidad, But in en reality, el momento, in that reaccionamos diferente. We react Pero ya differently. Dios sabía que íbamos a reaccionar But God así. already knew we were going to Porque react todo lo like that. sabe. Because He knows everything. Una vida centrada en Cristo produce estas cosas. A life centered on Christ produces these things: Paz, peace, gozo, joy, santidad, holiness, amor, love, obediencia, obedience, perseverancia. and perseverance. Todo eso surge cuando Cristo es el centro. All of these things happen when Christ is the center. Cuando Cristo es el centro, el fruto llega como consecuencia de permanecer en Él. When Christ is the center, the fruit comes as a result of staying in Him. En la Biblia dice, And the Bible says, Juan el Bautista John the Baptist
que era el primo de Jesús, that was the cousin of Jesus, que fue el que abrió el camino cuando Jesús, antes de Jesús a dar presente al pueblo. that he made paths before Jesus did it. Dice en Juan 3:30, It says in John es 3:30, necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. it is necessary for him to grow up, but for me to dwell. Juan entendió que el ministerio no se trataba de él, John understood that the ministry was not about que him. todo tenía que apuntar hacia Cristo. Everything had to point towards Christ. Juan sabía que él tenía un propósito, John knew that he had a purpose, como nosotros tenemos un propósito delante de la presencia de Dios. just as we have a purpose Pero to ask nosotros the siempre Lord. tenemos que saber que el propósito no se trata de nosotros, But we have to understand that the purpose isn't about us. es de Cristo. It's about Christ. Es lo que Él quiere hacer. It's what he wants Es to lo do. como Él quiera dominar las cosas. It's how he wants to dominion over things. Ese corazón de un verdadero discípulo. The heart of a true disciple. El gran problema de nuestra generación no es falta de religión. The big problem of our generation is not the lack Es of que muchos religion. quieren añadir a Cristo a su vida, pero no permitir que Él gobierne su vida. It is that many want to add Christ to their lives, but not allow him to govern their lives. Porque Jesús no quiere ser un invitado en tu corazón. Jesus doesn't want to be a guest in your heart. Él quiere ser el trono de tu He corazón. wants to sit on the throne ¿Tú of sabes your heart. cuánta gente a mí me ha dicho? You know how many people told me, Yo tengo a Cristo en mi corazón, I have Christ in my heart, pero se ponen a hablar malo. but they start to speak bad. Se ponen a estar haciendo They barbaridades, start to do terrible things, pero tienen que a Cristo en su corazón. but they say they have Jesus in their heart. Pero la realidad, But the reality cuando is, Cristo vive en nosotros, when Christ lives in nuestras vidas us, cambian. our lives Dios nos change. quita todo eso que a Él no le agrada. God takes away Él everything that he comienza a doesn't like. limpiarnos. He starts to clean La us. palabra dice que Él comienza dentro del The corazón Bible says he y starts in our nos heart limpia hacia afuera. and he cleans us on O the sea que Él outside. primero trabaja con tu So corazón. first he works in your Cuando Él heart. transforma tu corazón, When he transforms your heart, tu parecer your appearance cambia también. starts to change as well. Porque no lo estás haciendo tú, Because it's not lo you está doing it, haciendo Dios. it's God doing it. Yes, hallelujah. Porque así es como Dios trabaja. Because that's how God works. ¿Cómo yo lo sé? How do I know? Porque cuando yo vine al Señor, Because when I came to Christ, yo tenía el pelo largo. I had long Digo, yo hair. tenía pelo antes. Because yes, I had hair back then. Tenía barba. I had a beard. Me parecía a mí el tipo que tenía un montón de I cadenas. had a bunch of chains Y on. aprendí que las cadenas son ataduras. And I learned that chains La Biblia become- dice que al hombre es deshonroso dejarse crecer el cabello. The Bible says that men are dishonored when they let their hair grow. Y me acuerdo que la tía de mi esposa And I remember the aunt of my me wife decía eso. said that. Y yo le dije, ¿dónde lo dice en la Biblia? And I said, where in the Bible does Yo it me say? preguntaba, ¿dónde? Because back Y then, ella, she was from. inteligente, sabia, una mujer de Dios, And she was very intelligent and me wise, dijo, woman of ¿tienes God. una Biblia? Said, you got a Bible? Tráemela. Bring it to Y me. en mi Biblia, And in my ella me Bible, mostró donde dice que al hombre no se debe dejar crecer el pelo. and she showed me where it said that men shouldn't grow their hair long. Sabiamente, Wisely, porque si ella usa su Biblia, because if she used her ¿qué Bible, diablo iba a poner en mi mente? what was Satan going to put in my Ella mind? usó esa Biblia, yo no sé si esa es la misma que la mía. She used her Bible. I don't know if that El was diablo the rápido same. ataca. Because Satan Pero attacks ella us. dijo, busca tu Biblia. But she said, look La for your Biblia que era Bible. mía, que yo había traído de Puerto The Rico. Bible that was mine that I Y brought from cuando ella Puerto buscó Rico. eso, And when she brought that, eso llegó a mi vida. that impacted my Pero life. yo no lo solté. But I didn't let it go. Yo dije, mi pelo es mi pelo, I said, my hair is my hair. porque no tenía a Cristo. Because I didn't have Christ. Cuando llegaron camino al Señor, When I went to the walks and me paths paré of Christ, frente al espejo. I stand in front of a Y yo mirror. escuchaba una voz que me decía por dentro, And I heard a voice that was inside of me. te ves sucio, You look dirty. te ves feo. You look ugly. Y yo decía, pero ¿de qué tú me And hablas? I said, what are you speaking No había about? nadie conmigo. There was not one with Y era el me. Espíritu Santo mostrándome cómo yo me veía. And it was the Holy Spirit showing me Y how el I looked. Espíritu Santo comenzó a tratar con mi vida. And there the Holy Spirit started Yo to me work in my acuerdo que life. cuando yo iba al estilista a cortarme el I pelo, remember when I went to the barber to yo cut my siempre le hair, decía, I always el said, día que me toques el pelo atrás, the day that you touch my hair from yo the te back, mato. I will kill you. Imagínate, yo Imagine. le decía al que me cortaba el pelo eso.
I said Y that cuando to yo fui him. ese día And I went that day, y le dije, dame un recorte de policía, and I said, give me a police él miró a mi haircut. esposa, He looked at my me wife, miró and he y looked se at me, echó a and reír. he started to laugh. ¿Tú estás en serio? Yo, Are you being dame un serious? recorte de policía. And I said, give me a police Y él dijo, haircut. ¿tú te convertiste? And he said, Y you yo, converted? eso es amén. And I said, amen. Porque él mismo decía, tantos años tú viniendo aquí Because he said, many years you come in y no here, dejaba que yo te tocara el pelo largo and you didn't let me y me touch your estás long diciendo que hair. te lo And corte. now you're saying to cut it, Pero él lo cortó but he cut it. porque Dios comenzó a trabajar con mi vida. Because God Eran started to work cosas in que my life. para mí era un ídolo. Because I made it Tener an el pelo idol. largo, yo creía que me veía un chulito. Because having long hair, I thought Pero I la was so verdad, handsome. parecía una mujercita con el pelo largo. But really, I look like a woman with Pero yo long no lo hair. veía así. But I didn't see it like that. ¿Ve? Porque se veía bufiado el pelo largo Because I atrás. was like, oh, this looks cool with the hair ¿Ve? in Y the todas back. esas cosas Dios pegó a quitar de mi vida. But all of those Él things God comenzó a started to take away from my transformarme. life. He started to Él comenzó a transform me. cambiar mi forma de hablar. He started to change the way I Porque yo hablaba speak. estilo calle. Because I spoke like the Tenía mis streets. refranes de la calle. I had Y yo me slang. acuerdo que afuera en el parking, And I remember in the park, yo a veces decía los refranes míos. I used to say my Y phrases. los hermanos de la iglesia And the people from me church, decían, hermano, no diga eso. and they used to say, brother, don't say that. Y yo, ¿por qué? And I said, Porque why? esto significa esto. Because this means Y this. yo decía un refrán, pero And I en used to verdad say a phrase. era algo malo, pero yo no me daba de cuenta. But in reality, it was Y something Dios bad that I didn't comenzó a realize. trabajar conmigo. And God started to work with me. Y fue un proceso. And it was a process. Yo lo hice más difícil. I made it more difficult. Porque cuando Dios tocó algo que yo no quería que Él tocara, Because when God touched something I didn't want him to touch, comencé a pelear con Dios. I started to fight with God. Y era el machismo. And it was, El machismo. Que me creía que yo era el que mandaba donde quiera que iba. that I believed I was the one who was in Yo era el control que of estaba en everything. control. That I was in control of Me everything. atreví a decir, I dared to say, camino hacia la iglesia. I walked to church Para que tú veas que Dios todo lo sabe. to look, God knows Yo iba everything. con mi esposa y mis hijos hacia la One day iglesia. I was with my family Y going ella to me church. estaba aconsejando diciendo, deja que Dios te And transforme. she was consulting me, Y telling yo me le that God dije, en casa transformed me. mando yo, no manda a nadie. And I was in the house saying, in the Eso house I para command not sucedió you. en el carro. And that happened in the car. Y cuando el pastor donde yo estaba And the pastor where I was terminó de at predicar, finished él preaching. me llama al He frente. calls me to the front. Y yo dije, ¿qué quiere este? And I said, what does this Porque yo era person want? así, yo me creía que era el muchacho de la película. Because I was like that. I used to think I was the man of the movie. Y cuando él me llama al And frente, when he called me to the front, me dice estas palabras. he told me these words. Con que yo no mando en tu vida. So that I don't take control of your life. Y yo lo miré, And I looked at him. miré para atrás. I looked to the Donde back estaba ella. where she was Y el at. pastor me dijo, And the pastor said, yo no he hablado con ella. I haven't spoke to your wife. Pero el Espíritu Santo me dice que tú dices que Él no manda en tu vida. But the Holy Spirit tells me that Y you ahí say yo he dije, doesn't dwell in your Me life. metí en un problema. And that's when I realized I entered a Porque me problem. puse a retar a alguien que yo no puedo Because I vencer. started to battle someone who I can't Y ese win. hombre de Dios, And that man of God, lo único que dijo fue, the only thing he said, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, nadie me tocó, no one touched me. nadie me empujó, No one pushed yo me. me caía en el suelo. I fell back. Él se arrodilló al lado mío He was on his knees next to y me me. dijo, párate del suelo si puede. He said, get up if you dare. Y él se fue. And he left. Se acabó el culto. The service finished. Y esto de espada estaba en el piso. And Hector's father was Estaba on the floor. consciente. I was cautious. Estaba mirando. I was looking, Hablaba. speaking, Pero no me podía levantar but del I piso. couldn't get up from the floor. Dios paralizó mi cuerpo completo. God paralyzed my body completely. Y David me decía, And my wife told me, vámonos. let's go. Y yo no me podía mover. And I couldn't move. Yo nunca había experimentado algo así. I've never been through anything Ahí like fue, that. ese fue el día donde yo experimenté que Dios tiene poder. That's the day I Ahí experienced fue el día that que God yo had power. experimenté que si tú le das tu vida a Cristo, Él es el que manda. That if you give your Ahí life yo to Christ, He's the one experimenté que yo who tenía lives. que someterme a su voluntad y no la mía. That's when I learned I needed to Y yo me submit to His acuerdo will, not mine. And Que I había un remember hermano parado en la puerta there was a man standing at the y el door, templo era bastante largo. and the temple was very long. Y yo comencé a él hablando en lengua. And I heard him speaking in tongues. Y yo escuchaba esa voz que se iba acercando donde yo estaba en el piso. And I heard
heard that voice getting closer Y to ese me on varón the se floor. arrodilló al lado mío, And that brother kneeled on his knees, puso su mano en mi corazón put his hand on my y heart, dijo, hasta tú no te humilles, and he said, until you don't humble yourself, Dios no te va a levantar de ese suelo. God will not lift you up from that place. Y para que tú veas que ahí Dios me dio otra lección. And to show you that God gave me a lesson, Yo pensé en mi abuela I thought of my que había grandma muerto who was dead. y comencé a llorar. I started to cry. Y él vuelve y me dice, And he again es de repeated, corazón, it's no from your heart. finjas. Don't Porque lie. ¿qué? Yo creía que podía engañar a Dios. Because I thought I could fool God. Y Dios no se engaña, nadie lo puede And engañar. God can't get Y fooled. ahí No one can fool entendí him. And que there I Dios no estaba understood jugando conmigo. that God wasn't Ahí yo playing with me. entendí que el poder de Dios era el que me tenía en el suelo. There I understood that Ahí the yo power of entendí que yo God, de verdad tenía que entregar mi vida a Dios porque si no Él me dejaba ahí en el suelo. that I really had to Ahí give yo my life entendí to que el God. poder de Dios es el que manda en nuestras vidas. There I understood the power Ahí of yo God is the entendí one que el that dominio commands. es el que tiene Dios sobre nuestras That vidas. the dominion is Que God cuando who Él has it quiere over ser our el lives. centro, That if you want him to be the center, nosotros o le damos la oportunidad either we give him the opportunity o Él busca la manera que tú se la des como quieras. or he finds a way Porque to give it to como him. dije al principio del mensaje, Because like I said in the beginning, cuando Dios se empeña de alguien, because when God gets close to one, Él no te deja tranquilo. he doesn't leave Él you no alone. te deja descansar. He doesn't let you Él te va a rest. amonestar. He will bother ¿Por you. qué? Why? Porque hay propósito en tu vida Because que there's Dios a quiere que purpose se suceda. in your life that God Cuando wants Dios to te happen. amonesta y te sigue When molestando, God keeps bothering you, es porque Él tiene un propósito con tu vida. it's because he has a purpose in your life. Cuando yo era policía en Puerto Rico, When I was a policeman in Puerto que Rico, nunca le había servido a Dios. that I never served God. Yo iba a la iglesia I católica went to a Catholic y church. mira qué angelito yo era. And look how angel, quote unquote, Fumaba I was. marihuana I smoked y marijuana, después entraba a la iglesia. and then I entered the Y me church. gufiaba a todo el mundo allá And I adentro. used to make fun of everyone in there. Ese era yo y decía, yo soy católico. And that was me, and I used to say, I am a Catholic. ¿Ves? You see, Cuando entré en la policía, when I entered the police, el que era mi supervisor, the one who was my un hombre supervisor, de a Dios, man of God, siempre me decía, Dios tiene algo grande con tu vida y con tu casa. always said, God has something Y big yo for me you in your reía. house. And I used to Y laugh. yo le decía, tú perteneces a Dios, yo le pertenezco al diablo. I used to tell him, you Mira belong to God, como yo hablaba. and I belong to Satan. Look how I used Y él to speak. siempre decía, yo oro por ti porque un día Dios te va a levantar a ti. And he said, I pray for you because I know Cuando God yo will lift you. renuncié de la policía, When I renounced from being a police, dije, pues por fin salí de él. and he said, I Porque mi said, finally, tía también me hablaba de Dios. I left from him because my aunt Pues also dije, speak. me voy para Tampa, I'm going to Tampa. yo no sé qué es Tampa, I don't know what's Tampa, pero voy para allá. but I'm going to go over there. Y dije, salí de ellos. And I said, finally, I left out of them. Pero llegó a Tampa But then I came to Tampa, y la tía de mi esposa, and the aunt of my wife, mujer de Dios, a woman of God, comienza a hablarme de Cristo. started to continue Y speaking yo to me of decía, pero en Christ. serio, donde quiera que yo me meto, me hablan de Él. And I said, seriously, no matter where I go, they keep talking Pero to me que about him. yo comencé a hacerle preguntas a ella. But I started to ask questions to her. Y después chequeaba y eso estaba en la Biblia. And then I checked and I saw it was in the Y Bible. decía, wow, esta viejita sabe mucho. And I said, wow, this old lady knows Pero a lot. eso comenzó a abrir mi mente. But that started to open my mind. Hasta años después, Until years later, cuando yo comencé a prestarle más atención a la amistad que a mi familia, when I started to pay more attention cuando to them mi and to my familia se family, estaba destruyendo, when my family was being destroyed, nos invitaron para la iglesia. they invited us to church. Yo no quería ir. I didn't want to go. Y el día que fui, And the day I went, Dios habló a mi corazón. God spoke to my heart. Dios usó esa mujer que estaba predicando God used the woman who y was comenzó a preaching. hablar cosas que yo estaba viviendo. And she started to Yo me speak the acuerdo things que I yo was le going decía a mi through. esposa, esta mujer es una bruja. I remember telling my wife Porque this como lady ella was a sabe witch. tanto detalle y ella no me estaba hablando directamente, Because she knows so much detail. She Ella was estaba just speaking to predicando. me. She was just preaching. pero en el corazón yo sentía que ella me estaba hablando But a in my mí. heart, I felt she was speaking Y era to que me. Dios me había llevado a ese lugar But it's because God brought me to porque that Él place. quería que yo le conociera. Because He wanted me to know Él Him. quería que yo supiera que Él es un Dios real He wanted me to know that He's a y real no un God. Dios de palo, And not a God no of de tree, yeso, not of bone. nada hecho por
por mano de hombre, None of that made from men. sino que a él nadie lo creó. If not, no one Dice la created. Biblia que él es el principio y el fin, The Bible said he's the y beginning que and no the había end. nadie antes de él That there was no y one no before habrá him nadie después de and él. nothing after him. Ese es el Dios que yo le sirvo. That's the God that I serve. En Apocalipsis 2:4 dice, del 4 al 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti a ti y quitaré de tu calendario de su lugar, si no te hubieres arrepentido. And that's why Revelations chapter 2, verse 4 to 5 says, but I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. Remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. No es casualidad It's not a casualty que nosotros estemos aquí hoy. that we are here today. Porque como dije ahorita, Like I said earlier, Dios todo lo sabe. God knows everything. Ya Él sabía que todos nosotros íbamos a estar aquí hoy. He knew that all of us would be Y here me dio today. el tema And He gave me the theme con el propósito de hablarnos a todos nosotros. with the purpose to speak to each and every Dios single no one of hace las us. cosas como nosotros, la aventura. God doesn't do things like us, Dios hace las cosas randomly. ya planificadas. He does things Ya Él planned. sabe quién va a estar en tal sitio, a qué hora. He knows who's going to be in what place Y at Él what sabe time. cómo hacer las cosas para hablar a nuestras vidas. And He knows how to do things to speak to our Porque lives. yo sé que el centro de nuestras vidas tiene que ser Cristo. Because I know the center of our Pero lives cuando needs el to be tema me Christ. venía al corazón, But when the thing came to my heart, yo siempre comienzo a analizar I always start to y, analyze. y comienzo a preguntarle, And I start to ask Him, ¿tú me estás hablando a mí are you speaking to me? o es un tema? Or is it just a theme? Y cuando sigue calcando ese tema en mi corazón, When I kept feeling that theme in my heart, entiendo que es un tema. I understood that it Entiendo was a que, theme. que Dios quiere que me meta por esa área para predicar de ahí. It's a part where God wanted me Porque to ya talk Él about sabe. answer because He already knew. ¿Sabe cuántas veces yo he ido a otra You know iglesia? how many times I've gone to other Llego a esa churches? iglesia, I get to that church, veo el ambiente I see that atmosphere, y veo el tema que tengo and I see the theme that I have, y digo, esto no machea. and I say, this doesn't match. Esto como que no va a caer aquí. This is not going to fall in this place. Pero yo cojo y predico lo que Dios me dio. But I continue and preach what Y God los wants me to preach. resultados son diferentes a lo que yo estaba viendo. And the results are different Porque from what veo que I've seen. esa palabra le hacía falta a ese pueblo. Because that word was Me doy missing in cuenta that que esa place. palabra no provino de mí, I realized that word didn't sino come que from me. provino de Dios para hablar a nuestras But vidas. came from God to speak Porque to como dije lives. ahorita, Because like I said cuando yo earlier, predico, when I preach, Dios me habla a mí también. God speaks to me Cuando as yo estoy well. orando When I'm y praying, estoy preparando el and I'm mensaje, preparing Dios the me está message, hablando a mí. God's speaking to me Y too. comienza a llevarme, guiarme por donde Él me quiere guiar a And través He de la starts to Biblia. take me and guide me to where the Bible says. A veces tengo cosas en el bosquejo, Sometimes I have things in this note, pero lo que me viene del Señor but what comes from God es lo que yo doy. is what I give. Ha habido veces que ni la mitad del bosquejo toco. And there's been times where Porque el half of Espíritu the Santo notes I don't comienza a even darme touch. palabras y yo me dejo llevar por lo que Él Because quiere. the Holy Spirit Porque Él starts talking conoce to me. nuestros corazones. Because He Él knows conoce our nuestra hearts, necesidad. our Él needs, conoce nuestro sufrimiento. our suffering, Él conoce nuestras debilidades. our weaknesses. Él dice en la Biblia, It says in the Bible, el que esté débil diga fuerte soy. those that are weak say strong I am. ¿Por qué? Porque cuando tú dices fuerte soy, Because when you say strong es que le I estás am, creyendo que Dios te está dando la it's fortaleza. because you believe God Es que is estás giving you the creyendo que strength. Dios te va a dar la salida. Because you believe God's going to give Es you que the estás exit. creyendo que Dios va a hacer algo a tu favor. That He's going to do something in your favor. En la Biblia dice, And the Bible says, en uno de los capítulos del libro de Reyes, in one of the books of the first in the había un King, rey, porque muchos hicieron las cosas malas delante de los ojos de Dios. there was a king and many did wrong things in the Pero eyes of este the Lord. estaba haciendo lo que a Dios le agradaba. But this king was doing the thing, Y the se right levantó things. contra Israel un pueblo más poderoso que él. And Israel was brought a Y group of lógico, people that were strong. humano, And logically, humanly, él se asustó. he got scared.
pero él confiaba en Dios. but he trusted in God. Dice la Biblia que él fue al templo, The Bible said he went to the temple. comenzó a orarle a He Dios started to pray to y Dios God. levantó un profeta And God lifted a y prophet le dijo, no tengas miedo, and told him, don't have porque ellos fear, tienen la mano de carne, because they have mas hands of flesh. contigo está mi brazo de poder. But with you is my arm Y of dice, power. y sale a pelear, And it said, go to pero tú fight, no vas a hacer nada, but you're not going to porque do tú vas nothing. a ver lo que yo voy a hacer. Because you're going to see what I'm Y going dice la to do. Biblia And the Bible que says Israel fue a pelear con ese otro ejército, that Israel went to fight with the y era un other place. ejército más poderoso que And it ellos, was a place much more pero en los powerful ojos de than them. Israel But the eyes of Dios Israel, confundió a esa gente God confused those y ellos people. comenzaron a matarse entre ellos And they mismos. started to kill themselves. Y dice la instead. Biblia que ellos no tuvieron que hacer And the nada Bible said they didn't need to porque do el nothing. rey le creyó a Dios, Because the king porque believed el in rey God. confió en Dios, Because the king porque el trusted rey in him. tenía a Cristo en su corazón como el centro. Because he had Christ as Y the cuando center Dios of his está heart. contigo, And when God's with no hay you, diablo que te meta de frente, there's no Satan that can get in front of porque you. él va a tratar, Because he can try. pero aún el diablo But not even Satan. tiene que pedirle permiso a Dios para atacar nuestras He vidas. has to ask God permission to Porque attack cuando us. tú le perteneces a Dios, Because when you belong to God, Él no puede entrar en tu vida como Él le da la gana. he can't enter your Él life no like puede how he hacer wants to. contigo como le da la He gana. can't do whatever En he el libro de wants to. Job dice In the book of Job que Dios says le dijo a Satanás, that God told Satan, tú no has visto a mi siervo Job, you've never seen my servant Job, que es perfecto, that he's perfect. que hace todo lo que a mí me He agrada. does everything I ask him to Y do. Satanás le dijo, And Satan told him, porque tú lo tienes cercado. because you have him closed off. ¿Qué dio a entender la palabra ahí? What did the word want Que to Dios show estaba us? protegiendo a ese hombre. That God was protecting Pero him. él dijo, Satanás le dijo, But Satan told him, pero si tú me das permiso, but if you give me permission, yo lo toco I'll touch him, y él te va a maldecir. and he's going to Pero la talk bad Biblia about me. dice But the Bible says que Job perdió los 10 hijos en un mismo día. that Job lost all his Perdió children, todos sus bienes. all his goods. Él perdió todo. He lost Le everything. dio sarna, una enfermedad en la piel, Sickness came into his body, pero siguió agradando a Dios. but he continued Y worshiping la God. Biblia dice And the Bible que says después que él pasó todo ese proceso, that after going through that Dios le process, multiplicó todo lo que él tenía el doble. God multiplied what he had in Y dice double. la Biblia que las 3 hijas que le dio después And God said that eran 3 las más daughters bonitas en toda esa área. that he had given were the most beautiful Pero ones in Dios the lo area. procesó. But God processed them. Pero ¿quién fue el que pidió permiso para atacarlo? But who asked permission to El attack diablo. him? It was Él no fue y le Satan. atacó. He didn't just go Porque and no attack podía. him because Y he eso es lo can't. que Dios hace por nosotros cuando nosotros le servimos a Dios. And that's what God does for us when he wants us Porque el to diablo serve no him. puede entrar a tu casa cuando a él le dé la gana. Because Satan can't just enter your Al house menos que tú whenever, le abras la puerta. unless you open the Tú door. abres la puerta, If you open the él va a door, entrar he's going to y va a enter destruir todo lo que él pueda. and he's going to destroy Él va a everything. destruir toda tu He's going familia, to destroy your todo family, lo que encuentras, tu finanza, your finances, todo. everything. Porque eso es lo que él hace. Because that's what La he Biblia does. dice que él es padre de mentira desde el principio. The Bible says he is the father of Y lies cuando since dice the desde el beginning. principio, And when it says since the desde que beginning, comenzó a estar vivir en la tierra. until he started living in this Porque land. cuando él estaba en el cielo al principio, Because when he was in él era un heaven, ángel de orden. he was an angel of ordinance. Hasta que el orgullo entró en su corazón. So ego entered him. Y ahí él se dañó. And that's where he messed Y ahí himself. Dios lo botó del And cielo. God threw him out of Y se heaven. convirtió en el diablo. And he converted Y himself se into convirtió en Satan, nuestro enemigo. into our enemy. Y como la Biblia dice Because the Bible que says nosotros somos hechos a su semejanza, That we imagen y were made- semejanza, of his image, Él nos ataca. he attacks us. Porque Él perdió algo que nosotros no hemos perdido. Because he lost something that we La haven't lost. oportunidad de ir al The cielo. opportunity to Ya go Él no to tiene heaven. esa oportunidad. He no longer La has Biblia that. dice que ya Él va a ser sentenciado por una eternidad en el lago de fuego. The Bible said he's going to be sentenced to a lake of fire ¿Y for cuál es la eternity. lógica? And what's the logic? Llevarnos a Él con Él, To a take nosotros con Él. Us with him. He Eso wants es lo us que to Él do. quiere. He wants us Que to do nosotros that. no alejemos de Dios para Él engañarnos That we y leave from llevarnos God con Él. and to get away from Porque him. piensen esto, Because think of this. si Dios le da una oportunidad a Él, If God gave him an ¿tú no te opportunity, crees que Él se va a arrepentir? you don't think he's going to repent? Of course. Of course. Porque Él sabe que Él va a estar sentenciado para siempre. Because he knows he's going to be sentenced Pero como Dios forever. no le va a dar esa But oportunidad because God's not y going to nos give dio him la that, oportunidad a he nosotros gave de that ser salvos, opportunity to us to be por eso es que saved. Él nos
ataca. That's why he Por attacks eso nos us. hace la vida imposible. That's why he makes Por our eso es life que cuando impossible. tú no vives con Cristo, That's why when you don't live with him, with siempre Christ, andas en una agonía. you're gonna always be Siempre andas en una vida que te pesa todo. in a life where everything's burdened and heavy. Porque no tienes un gozo permanente en tu vida. Because you don't have a permanent joy in your Porque los life. gozos que uno se busca Because the joy that one finds son pasajeros. is just for Mira, the cuando time. yo antes bebía, When I used to drink, me emborrachaba. I got drunk. Esa noche That era night, feliz, I me was gozaba. happy. I had Al joy. otro día tenía dolor de cabeza, The next day I had había a headache. gastado dinero que no tenía que I gastar wasted money that I y didn't estaba need to solo waste, nuevamente. and I was lonely Pero again. cuando Cristo entró en mi corazón, So when Christ entered my Él life, me dio un gozo He permanente. gave me a Un permanent gozo que joy. cuando yo me levanto por la mañana tengo el gozo. So that when I wake up in the Cuando estoy morning, I have the trabajando tengo joy. el gozo. When I'm working, I Cuando have me the voy a joy. acostar tengo el When gozo. I'm sleeping, Y no I have the necesito joy. ningún alcohol y droga para sentirme And I feliz. don't need alcohol Porque or Cristo drugs me to hace feel happy. feliz. Because Christ makes me happy. Eso es lo que hace Dios cuando Él es el centro de nuestra That's what vida. Christ does when He's the center of our En lives. Gálatas 2:20, In Galatians 2:10, y con esto termino. 20, Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. And with this I finish. Galatians chapter 2, verse 20. With Christ I am crucified together, and I no longer live, but Christ lives in me, and what I now live in the flesh, I live in the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Imagínate, Imagine, ¿quién de nosotros which one of us entregaría un hijo will give their para que lo son crucifiquen so that they could be para la crucified salvación de la humanidad? for the salvation of all humanity? Ninguno de nosotros haríamos eso. None of us will do that. Ninguno. None of us. Nadie va a entregar un hijo para que muera por gente que tú ni conoces. No one will give their kid to Pero die Dios for people sí we don't hizo know. eso. But God did do it. Él preguntó en el cielo, He asked in heaven, ¿quién irá? who will go? Y Jesús dijo, heme aquí, yo voy, envíame a mí. And Jesus said, send me, I will Él go. sabía que se iba a convertir en un ser humano. He knew he would be into Él a sabía que human, iba a sufrir, that he would que iba a suffer, recibir latigazos, that he will que lo receive iban a escupir, lashes and que spit, le iban a poner una corona de espina en la cabeza, that they would put a crown of que thorns lo on his iban a head, crucificar en una cruz. that they would crucify him in Y a con todo cross. y eso, And with all of that, Él dijo, yo voy. he said, I will go. Y para que usted vea que Él era humano So that you say he was y human. también Dios, And so you can see he was also God. en su humanidad, And his humanity en el Getsemaní, in the Gethsemane, la Biblia dice que Él le dijo al Padre, the Bible said that he told the pasa de mí Father, esta copa si es tu voluntad. take this cup from me if it's your Porque Él will. sabía que lo iban a arrestar Because he knew they were going to y lo arrest iban a him. crucificar. And they were going to Y Él crucify como him. humano And him being a de la human, humanidad le pidió perdonarle a Dios. in humanity, una he asked oportunidad. God an opportunity. Pero la Biblia no dice que Dios le contestó. But the Bible didn't say God Él answered him. entendió So he que Él understood tenía que terminar a lo que Él vino a esta tierra. he had to finish what he came to the world to Porque do. Él era 100% hombre Because he was y 100% man 100% Dios. and 100% El God. único hombre en la The tierra only man in the que world nunca pecó. that never sinned. Porque Adán al principio Because Adam in the beginning era perfecto was perfect hasta que le falló a Dios. until he failed God. Y ahí entró el pecado en la humanidad. And then sin Y por entered causa de in. esa falla, Because of that fail, este mundo se ha vuelto como está. this world has turned into ¿Por what qué? it's turned Porque to. Why? el diablo Because Satan engañó a Eva fooled Eve, y Eva and Eve convenció a Adán convinced Adam, y le fallaron a Dios. and they failed God. Y por eso es que cuando nosotros nacemos, And that's why when we are born, nosotros nacemos con el ADN del pecado. we are born with the DNA of sin. Ya eso está en nosotros. That's already in ¿Por qué tú us. crees que un niño, Why do you think a que es kid un niño, that's a kid, tú le quitas un juguete you take away a y se toy molesta? and they get bothered, Y es un niño. and it's a kid.
¿Cómo es eso que se molesta? How is that they get Porque ya el bothered? pecado está en nosotros. Because sin is already El in único que us. puede controlar eso es el Espíritu The only Santo. one that can El control único that que is the nos Holy puede Spirit. ayudar a llevar una vida sana y agradable es el Espíritu The Santo. only one that can help us live Por a eso es que life. tú ves que un niño tú le quitas algo That's why y you se realize molesta a y no kid- saben hablar, pero con el gesto, con la gritadera te demuestran que están molestos. But you see with the Y tú screaming le and dices, yelling, the pero baby ¿cómo is este niño mad. es un bebé y se molesta? And you say it's just a Porque baby, ya it's eso está mad. en nosotros. But it's Lo que because that's pasa es in que us. según vamos creciendo, But it's because we keep eso growing. se va desarrollando en nuestras vidas. That's going to continue to Y evolve in algunos our lo lives. desarrollan tanto And one evolves in it so que se much vuelven unos pecadores grandísimos that delante de los ojos de it Dios. turned into the biggest sinner in the eyes of ¿Por qué? God. Porque lo vemos normal. Why? Because we see it normal. Yo veía a mi padre que se I emborrachaba. saw my Yo brother, veía a mi my abuelo dad, que se emborrachaba. and my grandpa Y getting cuando yo drunk. estaba creciendo, When I was yo growing, veía eso normal. I saw Pero yo that decía, normal. cuando yo llegue a grande, Because I said yo when voy a I'm ser older, como ellos. I'm going to be like Y them. comencé a hacer lo mismo. And I started to do the ¿Por qué? same. Porque como dice el refrán del americano, Why? Because like the Americans monkey say, see, monkey do. monkey see, monkey do. Eso es un refrán bien viejo, That's a phrase very common. pero es una realidad. But it's a Y así es reality. que nosotros crecemos en este mundo, And that's how we grow up in this porque ya world. ese pecado nace en nosotros Because that sin is y entered in us. nosotros lo desarrollamos And we continue to grow y lo it. hacemos parte de nuestra And vida we make it part of our y life. para nosotros es normal. And for us it's Por normal. eso que cuando Dios nos confronta That's why when God confronts us, se nos hace bien difícil, it becomes very porque difficult. decimos, wow, pero es que me gusta vivir así. Because you say, Me wow, gusta I hacer like to live esto, like this, me I like gusta to do ir this, allá. I like to go Pero there. la Biblia es bien clara. But the Bible's Aquí very en la clear. Biblia te enseña cómo tú crías a tus The hijos, Bible shows you how to take care cómo of your tratar a tu kids, esposo, how to treat your cómo wife, tratar a tu esposa, how to treat cómo your tratar a husband, tu prójimo. your Aquí dice en la Biblia The que Bible respetemos las leyes terrenales. that we obey the land of the world. Imagínate, la Biblia te enseña todo. Imagine the world Pero ¿qué teaches you. sucede? The Bible teaches you everything. Esto es lo menos que la gente quiere leer. But what happens? This is the last Porque thing cuando you tú want to lees read. Biblia, Because when you read the La word, Biblia comienza a hablarte. the Bible starts to speak Tú to estás you. solo ahí leyendo la You're Biblia. alone reading the Y word. la Biblia, como la palabra dice que es viva y eficaz. The Bible says Y it más cortante que edifies. toda espada de dos filos, que penetra hasta la alma en los tuétanos. Esa es la palabra de Dios. The word of Cuando tú God. la lees, When you read esa it, palabra comienza a ministrarte. The Bible Esa starts to- palabra comienza a hablarte speak to you. y te incomoda. And, Y mucha bothers gente you. coge y la echa para el lado. and many people take it and Porque they throw it dice, away. si sigo leyendo la Biblia, tengo que cambiar. Because they say, if I keep reading the Bible, I have to ¿Por change. qué? Tú Why? lees el libro de Pinocho. Because if you read the book of the Bible, Pinocchio. Pinocchio, Eso es un libro, that's a un book. cuento. It's a Y story. te quedas igual And you stay the y same. piensas en el niño de madera. And you think of the boy Pero with si de wood. verdad tú piensas, But if you really think, hay un niño de madera. is there really a boy No lo made hay. out of wood? Pero No, cuando there's tú not. lees la But Biblia, when you read the esa Bible, Biblia te confronta. that Bible Esa Biblia confronts te you. abre los ojos. It opens Esa your Biblia te eyes. abre tu corazón. It opens Y your te heart. comienzas a sentir diferente. And it makes you Te feel comienzas a different. sentir incómodo. It makes you feel Porque la uncomfortable. palabra te está hablando. Because the word is speaking Pero to mucha you. gente le coge But miedo many people get y fear no lee la and Biblia. they don't read the Bible. Porque no se quieren someter. Because they don't want to Porque submit. no quieren vivir una vida Because they don't want to conforme a live a Dios. life Y conformed to God. quieren que Dios los bendiga, And they want God to bless pero no them, quieren hacer la voluntad de but Dios. they don't want to do the will of God. Y ahorita leí, And buscar earlier el read, cielo de Dios y su To justicia. look for the kingdom of God and its Y righteousness. luego Dios nos da lo que Él quiere darnos. And later God gives us No what He wants to dice, give. te voy a bendecir It doesn't say He's going to bless y us. cuando llegues a viejo, And when you get old, te conviertes a mí. you convert to me. Eso no lo dice la The Biblia. word doesn't say Porque that. mucha gente dice, Because many yo say, soy joven, I'm a yo youth, tengo que disfrutar mi I vida, have to enjoy my life. después me meto a la iglesia. Later, then I'll go to church. Pero tú no sabes But you don't que si mueres en un realize accidente de auto that if you die in o a car alguien te da un accident, tiro or someone shoots y you, muere, and you die, tu alma se va a ir para el your infierno. soul will go to hell. ¿Por qué? Why? Porque rechazaste a Dios. Because you pushed away God. La Biblia dice The Bible que hay dos says caminos. there's two Está el ways, cielo to y heaven está el infierno. and there's hell. No existe nada más. There's nothing else that exists. El cielo y nosotros somos los que decidimos para dónde va nuestra alma.
It's heaven, and our souls decide where we're going to go. Porque tú eres el que decide Because you're the one si who le sirves a decides Dios o no le if sirves. you serve Tú God eres or el que not. decide si vas a entregar el alma a Dios o se la entregas al diablo. You decide if you want to give your soul to Christ or to Porque Satan. Dios no toma esa decisión por Because nosotros. God doesn't make that decision for Nosotros us. tomamos esa It's decisión. us who makes that El trabajo decision. de Dios es traernos a Él. The job of El us, trabajo de Dios es hablarnos. God is to speak to Nosotros us. tomamos la decisión. It's us who make that Simple. decision. Él no Simple. nos obliga, He doesn't force pero Él us, busca la manera de hablar a nuestra but He vida. finds a way to speak to Porque us. mira qué cosa, Because look at this por thing. muchos años For many years, yo le oí a Dios en Puerto Rico. I tried to run away from God in Puerto Rico. Y los primeros años aquí en la The Florida, first years in Florida, yo también le oía. I also kept Donde trying quiera que to me run. No metía, matter where I went, me hablaban de Dios. they kept talking to me about Y yo God. decía, pero en serio, And ¿qué es la cuestión de esta gente? And I used to say, seriously, what's Y this yo obsession me with these molestaba people? con las personas, And I got bothered by these pero people. no eran ellos. But it wasn't them. Era Dios molestándolo a ellos que me hablaran a mí. It was God bothering them Era to Dios speak que to ponía me. en su corazón que me hablaran. It was God putting Era it Dios in que their ponía heart en el corazón que me dieran un texto bíblico to give me a text from the y me Bible mencionaran algo de la vida and said something about para the que yo Bible. aprendiera So that I can que Dios learn me estaba llamando, that it was God que Dios calling me. quería que yo fuera diferente. That God wanted me to be Por eso la different. Biblia dice que Él nos saca de la tiniebla a la luz. That's why the Bible says He takes us from the darkness to the light. Y yo sé que Luis se acuerda cuando trabajábamos en Brinks And I remember when my que friend, mi oficina parecía una oficina de pastor. that my office looked like an office Porque of verdad que pastor. mucha gente iba allí a pedirme consejo. Because people used to Y ask yo me decía, a lot pero of ¿qué es lo que está counsel. sucediendo? And I used to think, what is Y going estas on? personas que no le servían a And Dios those that didn't serve decían, God tú eres un hombre de Dios. say, you're a man of Y yo God. di allí conferencias de matrimonio. And I used to give Les hablé, matrimony les di conferences. consejos cómo criar a sus hijos. I give them guidance to Me how to acuerdo raise que their esta kids. muchacha, Merian, I remember this vino a lady hablar conmigo. went to speak to me. Y después que ella se desahogó, And after she told me yo le di everything, una palabra de parte de Dios. I gave him a word Y from me part of acuerdo God. And I que ella remember llorando that her crying decía, tú eres said, diferente. you are Y yo le different. dije, ¿por qué tú dices? And I said, why Dice, do you porque say hay that? un brillo en tu rostro que nadie aquí lo tiene. Because there's a Y brightness era la in luz your de face that no one Cristo else que has. alumbra en nosotros y las otras personas pueden ver The eso. light that Christ gives us and others can Y see yo it. aconsejé a mucha And gente I remember giving wisdom to sin ser many pastor. without being a pastor. Y yo a veces iba donde mi pastor And I remember going to y my le old decía, pastor and I tuve que said, dar un consejo matrimonial. I had to give a Y matrimonial el pastor me dijo, en counsel. tu trabajo tú te conviertes en el pastor de ellos. And he said, in your job, Por you eso es que become Dios a me está dando pastor. estas And oportunidades. that's why God is Y giving yo us aconsejaba. opportunities. And I gave Yo me them acuerdo guidance. I que uno remember de los supervisores, that one of the a supervisors, Jamie, the yo lo estaba person, aconsejando y él sabe por la situación que él estaba pasando. Y cuando yo le comencé a testificar de esta persona, when I started to testify to él this person, comenzó a llorar he started to cry. y él decía, ¿y qué pasó con ese And hombre? he said, what happened to that Y yo man? le dije, está sentado al cruzar del escritorio donde tú estás. And I told him, you're sitting Y ahí él across se from dio him right cuenta que now. yo le estaba hablando de mí. And there he realized that I was Y le speaking about dije, yo myself. traté todo, And I told him I tried pero everything, nunca traté a Cristo. but I never tried Christ. Cristo lo soluciona todo. Christ Y ese is the hombre allí solution to lloró everything. And that man cried there. y me dijo, gracias por el And consejo. he said, thank you for your Y él wisdom. decía que nadie le había hablado a él así. And he said, no one has ever Y yo no spoken le to him había like that. estrujado, And I didn't speak no to le him rough. grité, I didn't yell. pero le di testimonio de lo que Dios había hecho en mi vida y de lo que la palabra dice. But I gave him testimony of my Y él life se and dio what de the word of the cuenta Bible says. And he Que lo que realized salía de mí no era mío. that what came out of me Él was se of dio me. cuenta He que realized era algo sobrenatural lo que le estaba hablando that y it era was Dios something hablándole a él. supernatural talking to him, and it was God. Porque para tú ver una persona llorando frente a ti, Because for you to see someone crying in front of al you, menos que alguien se haya muerto, unless someone's tú dead, no ves a esa persona llorando. you don't see that Pero person cuando tú le crying. pegas a testificar lo que Dios ha hecho en tu vida, But when you y start tú to comienzas testify a what decirle God las did in their grandezas lives de Dios, and the goodness ese of God, corazón se compuje, that heart is ese moved, corazón se ablanda is y esa softened, palabra comienza a trabajar en esa vida. and that word is starting to speak Y eso es lo into que their hace Dios lives. con nosotros. And that's what God does in our lives. Yo hasta aquí, To hear my mi part, parte, hasta aquí lo que Dios me ha dado. to hear what God has given me. Yo no le voy a añadir de lo que Dios me dio, I'm not going to add to what God gave me,
Pero hasta aquí el mensaje de lo que el Espíritu Santo me ha dado hasta ahora. But to hear the message of what the Holy Spirit has given me. Y como en el comienzo dije, And like in the beginning I said, ¿quién es tu centro? who is your center? ¿Quién es el centro de tu vida? Who is the center of your life? ¿Es Cristo Is it God o es tu familia? or is it ¿Es family? el dinero Is it money o es tus amistades? or is it your ¿Quién es el friends? centro de tu vida? Who is the center of your life? Porque el mío Because mine es Cristo. is Christ. Sin Él yo no quiero estar. With Him, I don't want to be nowhere. Porque Él me ayuda en todo. Because He helps me in Cuando yo everything. no entiendo algo, When I don't Él understand busca la something, manera para mostrarme qué es lo que Él quiere que yo haga. He finds the way to demonstrate to me A what He veces cuando no wants to do. entendemos algo, Sometimes we don't understand viene something. alguien Someone comes y te habla, and they speak to y you. sin esa persona darse But cuenta, that person te está dando realizes la contestación que tú le estás pidiendo a Dios. they're giving you the answer that you were ¿Tú asking sabes God. cuántas veces yo he estado en un sitio You know how many times I'm in y a alguien place habla de algo and someone talks about y yo me doy something cuenta que esa persona me está contestando lo que yo le pregunté a Dios? and I realize that person's Y esa answering what I persona no asked sabe God. lo que yo oré en mi casa. And that person doesn't know what I'm praying Pero in my Dios house. hace como Él quiere. But God does Y a what veces He nuestras wants. preocupaciones, Sometimes dice our la worries, Biblia, the Bible que says nosotros dejemos nuestras ansiedades sobre Él, that we give our porque Él anxiousness las to carga Him por nosotros. because He will carry La it for ansiedad us. nos hace daño. The anxiety La ruins ansiedad nos us. va The destruyendo poco a anxiety poco, starts destroying porque us little queremos by hacer little. cosas Because we want to que do sabemos things, que no lo podemos that lograr, we know we pero can't con gain. nuestra fuerza queremos lograrlo. But with our strength, we want Pero to. Dios dice, la Biblia dice, But God, the Bible que says pongamos sobre Él nuestra that we angustia, put everything towards que Él las va a cargar por nosotros. that He will carry La it for Biblia us. dice que Él no nos va a dar una carga a la cual nosotros no podamos The Bible llevar. says He won't give us a burden that Y He quiere knows decir we won't be able to que si carry. Dios no está procesando, So what does that want to say? If God Él is no nos va a dar processing, una prueba que nos va a destruir, He's not going to give us a sino trial Él that we nos va a won't be dar able una to carry. prueba que nos va a ayudar a crecer, But something that will make us nos va a dar grow. una prueba que nos va a ayudar a Something that levantarnos will make us get up. y nos va a dar una prueba para que nosotros nos Or fortalezcamos. that we can get stronger. Porque así es como trabaja todo esto. Because that's how this all works. Pero cuando lo queremos hacer a nuestra propia fuerza, But when we want to do it in our own lo strength, dañamos. we ruin it. Siempre hay algo que dañamos. There's always something we Porque ruin. creemos que lo estamos haciendo tan bien y tan bien Because we think we're doing it que so nos right. damos de cuenta que metimos las patas. But we realize we Que did lo it dañamos. wrong, that we ruined it. Entonces no hay manera de virar. And there's no form of Pero turning cuando back. Cristo es el centro, But when Christ is your Él te center, amonesta He y bothers te you. dice, no hagas esto así, hazlo así. And He says, Y si tú don't do it escuchas this esa way. voz And if you hear this y tú haces como voice, Él te and dirige, you do what las He cosas te says, van para bien. things will go good for you. Y te lo está diciendo alguien And it's someone telling you, que desde su niñez, someone from his young Sufrió children, mucho. he suffered a lot. porque sufrí mucho, Because I suffered a lot. me dieron pela They hit me, inmerecida, things I didn't deserve. pero no eran un correado, eran pelas lo que a mí It me wasn't daban. just a whip, it was hard Y yo me punishment. acuerdo que después que me convertí al Señor, And I remember when I converted to Christ, yo le decía, ¿por qué tú permitiste que yo sufriera tanto en mi juventud y mi niñez? I asked God, why did you let me suffer so much in my youth and in my Y children's la ages? contestación al principio a mí no me gustó. And the answer in the beginning I Él me didn't dijo, te like. permití todo eso porque a través de ti tú vas a ayudar a muchos. He Yo said- te voy a usar para ayudar a otros. Christ said, I permitted Y yo all of these decía, things pero so that you ¿cómo could es que learn tú and me grow. dejaste sufrir? Y pasé por todo eso para yo ayudar a otros. And teach others. And he asked Christ, why would you let me go and Cuando suffer esa to conversación help que yo la others? tenía con Dios, When those conversations I yo had no with Christ, conocía mucho de la Biblia. I didn't know much of the word. Pero si leemos la But Biblia, if you read the word en el libro de Génesis, in the book of Genesis, habla de José, it talks about Joshua. Joshua ¿Y qué pasó con él? and what happened to him. Los hermanos lo vendieron como esclavo. The brothers sold him as slave. Después que él lo compraron, And after them buying him, le dijeron una mentira de él they told him a lie. y fue preso. And he went to jail. Todo fue un proceso de Dios. Everything was a process of God. Y ese muchacho sufrió. And that man suffered. Cuando él llegó a los 30 años, When he was 30 years old, ahí fue donde Dios le mostró por qué él sufrió tanto en su juventud. that's where God showed him why he suffered Dios so lo much. hizo siendo él un judío, God did it. Him being a Jewish person, el segundo hermano
mando en Egipto. the second command in Egypt. Él era más abajo de Faraón. He was under ¿En qué Pharaoh. cabeza cabe que un judío And what head or mind is it shown that a Jewish person leads iba a ir a Egipto a ser jefe grande? and go to Egypt to be the En big ninguna boss? mente. And no mind would that Pero Dios happen. lo hizo. But God did it. Pero fue a través del sufrimiento. But it was through ¿Por suffering. qué? Porque Dios estaba arreglando su corazón. Why? Because God was Dios fixing estaba his heart, preparándolo a él para ser un líder fuerte. preparing him to be a Y él strong pasó por leader. un proceso And fuerte. he went through a Pero strong vio la victoria process. de Dios en el otro lado. But saw the Yo me victory of God imagino on que the other pensaría, side. Dios mío, yo no sé para dónde tú me vas a He llevar. probably thought, God, I don't know where Pero you're yo going to take me. confío en ti y dejo que tú hagas como tú But quieras. I trust in you and know what you're going to Y do. cuando él later. cumplió la edad de 30 años, When he was 30 years old, fue el segundo líder de más alto rango en Egipto. he was the second most highest Y command siendo in judío. Egypt, and him being a No Jewish era ni man. de la nación. He wasn't even of the Pero esas son nation, las cosas que Dios but hace. that's what God Esas son does. las cosas que Dios se glorifica. That's what God De una glorifies persona que himself. fue menospreciada, A person who was least Dios la appreciated, levantó. God Y así lifted him. hace con nosotros. And that's what he Cuando does with somos us. menospreciados por When we're nuestros least familiares, appreciated from our cuando family, somos menospreciados por nuestras amistades, from our friends, cuando somos menospreciados por el mundo, from the world, Dios nos levanta God lifts y les us muestra up a ellos and shows que lo que them tú menospreciaste that those en las you manos de Él es disappreciate alguien poderoso. in the hands Que of the lo Lord que tú is someone menospreciaste, Él lo hace útil en sus manos. He utilizes them Y in eso their es lo que hands. hace Dios. And that's what God does. Y eso es lo que Él hace cuando es el centro de nuestras vidas. And that's what happens when He's the center of our lives. Póngase de pie. You may now be standing on your feet. Alabado sea el nombre de Jesús.